Audiencia de Deporte Misiones, tengan ustedes una excelente bienvenida a esta tarde de sábado. Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, aquí en el centro de Villa Sarita, en la ciudad de Posadas, para una de las semifinales de esta liga posadeña que tendrá al local, a Guaraní Antonio Franco, recibiendo nada más y nada menos que a una de las sensaciones del torneo, recién ascendido pero con gran campaña ya. Hablamos de Estudio Galeano, el conjunto rosa que viene en búsqueda de todas las hazañas juntas. Tarde impecable de fútbol a puro sol. Le damos la bienvenida al encargado de los comentarios y análisis en la tarde de hoy. Hola Ramón, ¿cómo estás cuando se viene Guaraní a la cancha? Hola Ramón. Hola Kevin, ¿cómo te va? Un saludo enorme a toda la audiencia de Deportes Misiones TV, a Ariana Cáceres que está en cámara, a Francis Schneider en los controles técnicos. Bienvenidos a esta transmisión de semifinal a partido único. Se enfrenta la historia, la de Guaraní, más de 90 años contra la ilusión, el equipo nuevo, pocos años de vida, pero aquí está Estudio Galeano con una gran campaña. Muchos datos, mucho para ver, mucho para analizar. Placer enorme de acompañarlos en esta tarde de sábado, cuando apareció un poco el calor ya otra vez en Posadas. Así es, tarde bastante calurosa y a puro sol. Ahora Octavio Capelli, que va a ir a buscarles a los muchachos de Estudio Galeano que están tardando un poquito de más. Ya entró Guaraní, ya saludó, está posando para los reporteros gráficos que hay en gran cantidad. También buen marco de público aquí en la zona de las plateas, ya ocupado quizás en un 70-75%. También en la Popular, donde suele hacer de local lo que es el grueso de la barra de Guaraní, que también ahí a puro humo ya están haciéndole el aguante a su equipo. Linda tarde para jugar al fútbol, Ramón. Exactamente, se encuentran dos técnicos conocidos que trabajaron juntos en un Guaraní no hace mucho tiempo. Hablamos de Manuel Duto por el lado Guaraní Antonio Franco y de Claudio Filippi por el lado de Estudio Galeano. Recién charlaban animadamente allí junto a Juan Eluchán también, como preanunciando lo que puede ser un partido interesante, con dos equipos que llegan invictos. Obviamente Guaraní con muchos mejores números. Veremos qué es lo que pasa, Kevin, en el desarrollo de este partido. Muchos de los jugadores de Guaraní, cuento rápido, Duto, Benítez, vinieron a tomar agua automáticamente después de haber entrado al vestuario y salido y posado para los reporteros gráficos. También Denis Benítez, lo veo, hace bastante calor, Ramón. Bueno, falta la visita. Falta que todavía aparezca el conjunto rosado, que está pasado ya de hora porque databa de 3:30 el partido. Son y 32 ya y todavía no ha venido el conjunto que dirige técnicamente Claudio Caíto Filippi. Ya está Guaraní esperando por los suyos. Allá el gran muñequito que los quiere acomodar a los jugadores para una foto. Claro, sí, el personaje, ¿no? El querible muñequito, que superando algunos temitas de salud, siempre charlamos, está nuevamente acá y feliz de verlo allí. Es ya un personaje en cada una de las canchas. Infaltable. Sí, te cuento algunos datos, ¿no? Diga nomás. Los números, hablamos de Guaraní Antonio Franco, 36 goles en lo que va de estas 11 fechas, en realidad, contando cuarto de final, solamente 2 en contra. Sumó un total de, tenía el puntaje por acá, pero vamos a Estudio Galeano, 29 goles, 7 en contra para un equipo que se presenta ahora en cancha Guaraní Antonio Franco para este nuevo capítulo en su historial, una semifinal en Primera División. Así es, y encabezado por su capitán, por Francisco Doval, ya vestido de Estudio Galeano, su clásico color rosado, pantalones azules y medias azules. Va a saludar a su público que se vino también en buen marco, acompañando al conjunto rosado, que buscará la hazaña hoy. También se metió en un grupo difícil, consiguió clasificarse a cuartos de final, después hizo lo suyo en esas instancias y está entre los 4 mejores del torneo de gran manera, imponiendo condiciones. Es un equipo chico de edad, pero juega con una categoría bárbara. Seguramente va a dar que hablar porque enfrente está el favorito, la franja y candidato. Esto no abre solo una brecha cuando se lleva a cabo el sorteo de que va a haber un partidazo, Ramón. Exactamente, ahí vemos por ejemplo a Lisandro Dutra, uno de los destacados en este campeonato para Estudio Galeano, no solamente en esto, en el ascenso, de físico no tan robusto, pero un goleador de aquellos, un jugador realmente interesante que estará presente. Del otro lado, obviamente, Mauro Gómez con mucha más experiencia y también sumándole por el lado de Estudio Galeano la experiencia de quien lleva la número 10, de tantas batallas también jugadas, Rodrigo Vareiro. Algunos nombres nada más
como para ir preanunciando lo que puede ser este partido. Bien, ya se llevó a cabo el sorteo. Vamos a ir charlando cómo forma la visita. Ramón, ¿cuáles son los 11 que eligió Caíto Filippi? Son estos: el 1, Leonardo Ábalos; 2, Francisco Doval; 3, Leandro Núñez; 4, Nahuel Almirón; 5, Matías Filippi; 6, Luis Alfonso; 7, Gonzalo Llera; 8, Ismael Cardoso; 9, Lisandro Dutra; 10, Rodrigo Vareiro; y 11, Milton Coleman. El local, ¿cómo forma? ¿Cómo va la franja esta tarde? 1, Matías Cantero; 2, Nicolás Vallejo; 3, Joaquín Machado; 4, Lucas Vera; 5, Denis Benítez; 6, Lucas Noguera; 7, Juan Pablo Toledo; 8, Máximo Duto; 9, Mauro Gómez; 10, Agustín Villalba; 11, Santiago Benítez. Santiago Benítez, perfecto. Ya uno de los líneas que viene tomando su posición, el otro está acomodado. Le van a dar la orden, le pasan los papelitos de los cambios a Duto. Lucas Suárez es el árbitro principal, Kevin. Octavio Capelli, asistente 1. Guido Cabaña del otro lado, asistente 2. Perfecto, los encargados de impartir justicia aquí de un lado y para el otro. Salta y repiquetea Milton Coleman. Guarda este nombre. Dio la orden el juez Lucas Suárez. Ya estamos jugando, movió Estudio Galeano en las semifinales del torneo. Apertura de la Liga Posadeña. Por allá Agustín Villalba que tomaba la pelota. Lo levantaron en la primera que tocaba. Es rapidito y ágil. El 10 que tiene la franja. Le estaban haciendo presencia de entrada. Sí, marcando territorio, me parece que va a haber una presión importante, por lo menos en los primeros minutos, como para evitar que se venga Guaraní del arranque. Machado que mandaba la pelota para arriba. Allá Alfonso que la bajaba con la cabeza. Por aquí la quería venir peleando Denis Benítez. No podía. El que ganaba era Titón. Hablamos de Cardoso. Por allá la peleaba Vareiro. El ex guaraní Antonio Franco. Tiró un sombrerito. Pasó de largo. Por allá Duto. Otra vez Villalba y el balón. El que lo va a ir a seguir es Llera. Se viene con la pelota Agustín Villalba. El de Virasoro Corriente se frenó. Cambio de frente. Vino para Mauro Gómez. Dejaron pasar. Ojo que está habilitado Benítez. Benítez tiró el centro atrás. Ay. Se durmió todo Guaraní. Bueno, la pelota se había ido finita, pero vos sabés que se confió de más Leandro Núñez y dejó correr. Y Santiago Benítez era una espina ahí, ¿eh? Se confió mucho, lo dijiste exactamente. Dijo, la pelota se va y no se fue, o se fue en realidad, pero por muy poquito casi crea una bien clara Guaraní Antonio Franco en un minutito y algo más de partido. Pelota que va para Llera, que la peinaba para que vaya Rodrigo Vareiro. Allá va uno de los animadores que tuvo este torneo. Gran torneo de Rodrigo Vareiro que hizo rápido el lateral y la puso para Llera que no podía. Allá Denis Benítez y el balón que viene saliendo por este lado con Noguera. Larga para Joaquín Machado, que la revolvió, la pelota cayó afuera, será lateral para Estudio Galeano, que lo hará Almirón. Ya lo puso en los pies de David Cardoso. Allá Titón. Titón para Vareiro, Vareiro la metió para Dutra. Ojo que Dutra está habilitado, el que lo va a ir a marcar es Vallejo. Dutra lo aguanta. Allá va uno de los goleadores que tiene el torneo, se le terminó la cancha. Saldrá desde el fondo el arquero Cantero para Guaraní Antonio Franco, que hasta el momento no puede imponer las condiciones que quiere porque Estudio está bien paradito, Ramón. Exactamente. Vos lo mencionaste al pasar a Milton Coleman, tenerlo en cuenta. A Estudio Galeano le falta hoy otra pieza importante, de un recorrido de ida y vuelta que habitualmente está con la número 7. Se trata de Alejandro Sanabria, expulsado y suspendido. Pelota en larga que vino. Allá la va a ir a pelear Núñez. Dejaron que pique. Núñez la saca. Justamente para Coleman, que lo va a agarrar a contramano. Nada más y nada menos que a Vera. Allá se viene Coleman. Lo va a encarar, es chiquitito y es ágil. Allá el que daba una mano pero muy bien por este lado era Toledo. La dejó para Cantero. Era incómodo, se enoja todo Guaraní porque Toledo se la dio mal y Cantero no le quedó otra que revolearla. A todo esto, lateral para Estudio Galeano. Que te digo, muestran las garras sin problemas, Coleman recibió con mucho espacio y Coleman te va a encarar y te va a encarar. Acá lo cerraron bien, pero no hay que darle espacio al 11 de Estudio Galeano. Lateral que lo va a hacer Núñez. Lo pide Cardoso. Está Coleman cerquita también, pero va a venir al área, me parece. Allá para Vareiro, no. La jugaron para Coleman. Coleman no pudo, se le trabó la pelota. Allá Núñez que peleaba, le quedó a Cardoso. Será falta y tiro libre para Estudio Galeano. Vos sabés que se agarraron entre Cardoso y Duto. No, es nuestra, le dice. Coleman pidió la pelota. Ahora chiquita la falta de acá. Costó interpretarla. Lo cierto es que Suárez estaba cerca. Un tiro libre que puede dar que hablar en 3,5, Ramón. Además tenía la pelota Cardoso. Ley de ventaja pudo haber aplicado, pero el árbitro pitó. Y aquí se va a venir un tiro libre que se transforma también en peligroso. Fueron Alfonso, fue Doval, los más grandotes. Está Dutra, que no es muy alto, pero
es una de las cartas claras del gol. Suárez abandonó la barrera, que están Vera y Duto. Va a dar la orden y ahora sí, el que va a levantar es Colman. Vino la pelota pasada y allá fue Vareiro y Cantero que salía con los puños para rechazar. Pelota que va a agarrar Agustín Villalba para la contra. El que lo sigue de cerca no podía y lo levantaron. Después a Benítez también. 1 y 2 es lo que reclama Guaraní. Le pide tarjeta. Saldrá Guaraní desde el fondo. Fueron todos arriba. No pudo ganar nadie. Ahora Cantero 1.90, 1.90 y largo estamos hablando. Alto el arquero. Sí, aparte de un gran torneo, Guaraní solo 2 goles recibió en 11 partidos. Habla de un trabajo del arquero y fundamentalmente también del sistema defensivo que se destacó. Pelota de Vallejo que viene saliendo para Vera. Intenta salir al ritmo del toque Guaraní. Se la robó Estudio Galeano. El que se viene es Dutra. Lo sigue Toledo. Llegó Dutra. Toledo que le ganó bien con oficio. Después pegó por último en el número 9 de Estudio Galeano. Y saldrá Cantero otra vez desde el fondo. Ahora es desprolijo la primera instancia de Guaraní en el partido. Es desprolijo a la hora de salir jugando. También hay que decir que hay un gran sacrificio de Galeano para la presión tan alta. Claro, eso lo está dificultando Guaraní Antonio Franco. Acá jugará el estado físico. En este aspecto, Estudio Galeano está muy bien trabajado también, así que veremos cómo ocurre. Pero la presión es alta, es intensa de Estudio Galeano. Vareiro y la pelota. Se viene Vareiro, lo tocaron de abajo, dice que no el árbitro, la tiene Dutra y está dentro del área. Guapea Dutra, no puede. El que va a salir es Denny Benítez, limpio y bien para Toledo. Toledo que arranca muy desde atrás. Benítez, la dejó correr, pasó de largo Núñez, la hizo bien Benítez, allá va Alex la picada. La pelota que pegó por último en el de Estudio Galeano, dice el juez. Será lateral para Guaraní. Se va a apurar Duto, le dicen tranquilo. Que lo haga Luquita Vera, que ya va llegando. Jugó para Toledo. Allá Juan Pablo. Denny Benítez. Y Denny Benítez la agarró a sobrepique. Incómodo. Y le erró un pase que a Duto no le gustó nada. Claro, incómodo Guaraní Antonio Franco. No tiene precisión. Le cuesta manejar la pelota y crear los espacios. Y encima Estudio Galeano allí. Cuando tiene chance se mete en su terreno y va hacia el arco de Cantero. Minuto número 6. Otra falta tonta e inocente ahora sobre Vareiro. Que Suárez no dudó y sí fue un empujón. Abajo nuestro. De aquí un tiro libre que lo va a meter Vareiro. Algo le dijo Filippi a Vareiro antes de que acomode la pelota. Veremos qué sucede cuando Suárez dé la orden. Minuto 6:30. Hasta el momento se juega como quiere el conjunto rosado. Vareiro y su zurda para entrarle a ese balón. Por allá andan los saltos. Y las cartas de los goles. Dio la orden el juez. Vino el centro de Vareiro con su zurda. Se cerró y Cantero la tenía bien leída y jugó rápido para Agustín Villalba, que parece que ser siempre la opción de salida. El que no podía primero era Filippi, el que daba una mano era Almirón, la tiró, la pelota cayó en el Parque Paraguayo. En la cámara de representantes, papá. Sí, que nos pasa alguno allá. Ahí intentó Guaraní, salida rápida y tratando de meter el contragolpe con la velocidad de su jugador, pero cerró rápido Estudio Galeano, que está firme, que está bien paradito por ahora en el partido. Da la sensación que cada vez que Guaraní intente salir desde el fondo será con la proyección y la velocidad de Agustín Villalba, o eso es lo que siempre intenta Cantero. Por aquí Vallejos y la pelota no podía. Llegaba Vera, se resbaló Vera, ojo ahí, y Colman va a ir, y sí, Colman va a ir, y Dutra también, son dos moscas. Estamos acostumbrados a ver este fútbol, ahora hay un jugador caído, si no me equivoco es Filippi, ¿no? Sí, Filippi, otra vez sufriendo los golpes Filippi, mirá que le pegan en cada partido. Aquí está en el círculo central caído allí, ya tiene un vendaje en uno de sus brazos derechos producto de algunas incidencias en un partido anterior que le hizo salir justamente en la primera etapa. Ahí está el 5 atendido, va el asistente de Estudio Galeano para ver qué ocurrió con el jugador de Estudio Galeano. De hecho mandaron a mover a alguien en el banco de suplente de Galeano, me parece que fue en la última ya cuando quiso cortar a Villalba, que quedó tendido y acusa... Se toma uno de sus muslos. Sí. Me parece que no es solo un golpe, capaz sintió algo más. Allí está el asistente, hay dos moviéndose por ahora. Uno es Verón y el otro, si le vemos el numerito enseguida, lo vamos a identificar. Bueno, a ver si puede seguir. Verón no, Verdún, Ernesto Verdún.
Bueno, parece ser uno de los candidatos en caso de que Filippi, lo cierto es que Filippi está bastante adolorido y caído todavía. Lo atiende el médico. Ahora lo reclama Guaraní que queremos jugar y es lógico, porque lo están atendiendo en el medio de la cancha. Claro, sí. Esa es la verdad. Sí. Si lo llegan a sacar, también se va a llevar un buen ratito, ¿no? Ahí se incorpora despacito y va a salir a un costado el número 5 de Estudio Galano. Bien, cuando hay una charla entre Villalba y Eluchans, aprovechando el parate. Lo que ordena Rodrigo Vareiro, si uno lo mira sin seguir la pelota, ahora mismo cuando no está en juego, ordena a cada uno de sus compañeros. Es un técnico dentro de la cancha y vos sabés que Filippi me parece que no va más, porque le hizo una seña como que me duele mucho. Bueno, ahora Filippi padre hace seña al banco que aguante un ratito. Parece que va a probar, pero va con otro vendaje más. Claro, exactamente. Ahí va, lo están colocando y no se quiere perder este partido. Pelota que viene saliendo Noguera para Vallejos. Ya está en juego. Estuvo parado 1 minuto aproximadamente. Benítez y el balón. Lo sigue Colman. Benítez para Mauro Gómez. No podía. Núñez tampoco. Saldrá al lateral. Vos sabés que noto, me parece que cuando ya hicieron el lateral, ahora te digo. Villalba y el balón. Benítez. No hay nadie en el área, Ahora Benítez se tuvo que retrasar para que entre Gómez. Benítez sigue, no lo pueden parar. Núñez fue al suelo, la tiró en el córner. Será el primero del partido y vendrá desde la derecha. Te decía, noto que el campo de juego está algo seco, me parece. A la hora de transitar la pelota, que la hicieron rápida acá al córner. Vino Villalba, hizo pasar de largo a Benítez y tiró el centro. Fueron todos arriba y Gómez, que no llegaba. Se perderá en el lateral de aquel lado. El primer lateral, el primer córner no tuvo mucho, Ramón. Exactamente, la referencia al campo de juego se lo ve así. Hoy cuando ingresé estaba observándolo un poquitito, no pude ir hasta el sector, digamos, pero se lo nota así, obviamente sufriendo las inclemencias climáticas, ¿no? En esta época del año. Pelota que viene saliendo Noguera, molestaba a Dutra, allá Machado que no hacía pie, la va a hacer Llera, Dutra otra vez, juega Noguera, Dutra. Para Vareiro, robaba bien Benítez. Cardoso. Filippi que, ay, rengueó Filippi. No va más Filippi, Bueno, tiro libre para Guaraní. Le dice, volvemos, retrocedemos, sí, porque jugaron muy adelante, pero vos sabés que el cambio se va a hacer ahora, me parece. Sí, no puede más Matías Filippi. Qué bárbaro, qué pérdida para Estudio Galano a esta altura del partido. Sí, aparte es un poco el motorcito allí en el medio campo. Pelota de Benítez, que la viene teniendo. La jugó para el otro Benítez. Santiago. El 11 que encara para adentro. Corta la cancha. El que lo sigue es Colman. Lo va a sumar a Vera. Primero en Toledo. Vera y el balón. Ahí estaba habilitado, Ojo que vino Vera con el centro pasado para Agustín Villalba. No. Hacía pie. Le quedó pasada la pelota. Allá va a ir a pelearla Joaquín Machado. Machado no podía contra la marca de Cardoso que fue al suelo. Noguera. Por aquí Vallejo se enoja a Estudio Galeano porque entiende que juega con uno menos, porque con una pierna está Filippi en cancha. Toledo la metió para Benítez y ahora la pelota se va a perder. Se tiró nomás Filippi, no va más. Sí, Guaraní de pronto encontró por el lado de la derecha de su ataque con la habilidad de Santiago Benítez y el adelantamiento de su número 4 Vera, algunos resquicios como para meter algún centro peligroso. Por ahora no fue productivo, pero el intento estuvo. Y ahí sale Matías Filippi. Más allá, fue algo más que un golpe, no es algo que tiene que ver con una dolencia más. Ernesto Verdún, camiseta número 13, ya se prepara para reemplazar al 5 en Estudio Galano. Verdún, uno de los históricos del ascenso. Nació con la institución prácticamente. Es uno de los primeros jugadores que tuvo Estudio Galeano en sus comienzos. Allá en los torneos de la Rana, me decían. Sí, tiene largo allá cuando jugaba todavía la famosa Superliga Amateur. Claro, exactamente. Lo cierto es que movieron ayer al medio con Cardoso, me da la sensación, porque Verdún es jugador por afuera, Ramón. Es por afuera, sí. Inicialmente lo veía mucho de marcador de punta, después como un carrilero, veremos... Pero siempre por afuera. Claro, siempre por afuera, exactamente. Y allá fue a ubicarse. Será lateral para Guaraní Antonio Franco, minuto 13. Hace un rato largo que se volvió accidentado el partido. Muchos parates. Noguera que no podía. Llera y el balón. La va a dejar para Vareiro. Vareiro para Dutra. Ojo con esto, Y Dutra. Ay, Dutra no la llegó a enganchar y saca Vallejos, pero pasaba Colman como con una bala, Y Vera es la tercera o cuarta vez que le pierde pisada
al chiquitín que tiene Estudio Galeano. Por acá lateral para Guaraní. Da la sensación de que Guaraní no juega cómodo porque Estudio Galeano siempre mueve una pieza de más. Vallejos. Lo marca Dutra. Toledo. Denis Benítez. Vareiro que iba. Toledo que pasó. Yera también pasó de largo. Se viene Toledo. Le cobraron la mano. Y sí. Jugó rápido Estudio Galeano. El que la tiene es Cardoso. Fue al suelo y se quedó con el balón. Después no pudo. Y sí, mano por mano. La que había cobrado antes era parecida. Ahora Denis Benítez apura porque es cierto. Aprovechó unos 5 o 6 metros. Eso es lo que Suárez no le permitió. Claro, pero no le dio ley de ventaja nuevamente. Lo protestan airadamente Duto y el Luchán allí al costado porque seguía Guaraní con la pelota. Da la sensación de que Suárez no quiere que se le escape el partido de las manos. Lo lleva Falta cortito. es falta. Sí, Sí, lo lleva falta es cortito. falta. Pelota de Noguera. Para que vaya saliendo Guaraní. La va a mandar en larga. Allá fue a molestar Vareiro. La pelota que por poquito casi llega a Verdún, que está fresco. Minuto 15, Ramón. Pasaron 15 minutos y el partido está ahí, ¿no? Entre que despega y que no. Lo que noto es que Estudio Galeano no vino a meterse atrás, no va a especular, no va a estirar el partido. Lo fue a buscar, lo sale a buscar e intenta por todos los medios llegar al área del arquero Cantero. Núñez, Colman. Para adentro para que vaya Vareiro. Ganaba Vallejos. Verdún con la cabeza. Yera. Para Verdún otra vez a pelearla. Machado. Yera no podía. Duta sí. Por aquí, Mauro Gómez, el goleador del torneo. De Falta la contra primera Gómez. que toca, ¿no? La primera que toca, para que uno entienda más o menos por dónde pasa el trámite del partido. Núñez que iba y fue mano y Núñez se venía cayendo. Ahora, esa mano me llama la atención porque dónde la va a meter, ¿no? Claro, venía cayéndose, se estaba acomodando en el piso, en el rebalón. Le cobró, le pitó allí Lucas Suárez. Tiro libre para Guaraní, minuto 15, casi 16. La van a meter al área. Ahí cerca de la jugada. Suárez que marcaba la barrera. Que fueron Colman y Dutra los dos delanteros. Levanta la mano Villalba. Vera anda por ahí merodeando también, pero parece que no se la saca nadie al 10, ¿eh? Y la va a meter en el área. Dio la orden Suárez, vino el centro de Villalba, fueron todos arriba y Vareiro era el que ganaba. Y ojo con la contra con Dutra, ¿eh? Dutra se subió a una moto y se viene el 9, lo va a hacer pasar de largo bien a Benítez. Le puso a correr por aquel lado a Verdún que va corriendo y el que le sigue la pisada era Machado. Decidió mal Verdún. Llegó Mansa a las manos de Cantero. Ahora, lo rápido que cortó la cancha Estudio Galeano. Salió rápidamente, recuperaron en defensa y se proyectaron por aquel lado. Verdún no le salió, entiendo que quiso tirar un centro, le salió al arco, muy suave para Cantero. Noguera. Bueno, esa me parece que es la imagen del partido, ¿no? Que Guaraní cada vez que va, Estudio Galeano, algún garrotazo va a tener guardado. Benítez. Lo sigue Núñez. La pelota se había ido, será lateral para Estudio. Que ya lo hizo Núñez, Vareiro, y la mandó muy bien y jugando de primera y de memoria para Dutra. Después se lo llevó por delante Vallejos, Cantero no dejó que se vaya. Le reclamaban todo foul. Sí, el juez en línea le está señalando allá a Suárez, está todo bien, no salió. Cantero y el balón que viene saliendo para Noguera. Benítez. Juan Pablo Toledo, lo sigue Colman. Lo van a morder, le llegó a Benítez. Denis Benítez, Mauro Gómez. Lo sigue Cardoso, robó muy bien Cardoso, que de esta ya tuvo 2 o 3. Dutra, lo va a correr a Colman, allá va Milton que va a entrar al área. Ojo con Colman, encaró para adentro, Colman y le va a pegar y cerró bien. Por ese lado, Noguera, Cardoso. Yera y el balón, no pasa el peligro, se viene el conjunto rosado. Pelota en larga por la derecha para que Almirón tire el centro, allá fue Dutra de cabeza y ganaba. Lucas Vera dejó correr el balón. Ahora Estudio tiene claro lo que quiere. Está totalmente claro, se mueven muy bien, recuperan, presionan bien, recuperan y salen rápido en contragolpe. Ahora hay foul y va a haber amonestación para Cardoso, que estaba haciendo hasta el momento un buen partido. Ahora veremos cómo sigue el encuentro después de una amonestación, porque van 18 minutos, una eternidad por delante, Ramón. Claro, además en un lugar clave de la cancha, donde hay mucho roce y Cardoso estaba haciendo un trabajo
seguirá haciéndolo, entiendo, pero una amarilla que siempre condiciona en ese sector del campo de juego. Pelota a la izquierda para que vaya saliendo Machado. En larga. El lateral izquierdo que va a llegar hasta lo último. Llega y tira al centro. La pelota no estaba más viva. Saldrá desde el arco con el arquero. Que ahora se saca. Hablamos de Ábalos. Se sacó los guantes. Me hace que tenía desatado el botín, ¿no? Exactamente, ahí se lo está acomodando. Ábalos que anda entre algodones, porque ¿Ah, sí? viene con algunas dolencias siempre, con mucho cuidado, pero en este caso me parece que es solo el tema del botín. Digo, Kevin, qué lindo marco de pronto en un torneo de la Liga Posadeña, en una instancia de semifinal, que tiene un aditamento con los laterales, ¿no? El Luchán identificado con Independiente, Caito Filippi identificado en un gran momento que tuvo en Racing Club, ¿no? Prestigian también desde los costados al fútbol posadeño. Siempre digo esa frasecita, pero nunca está de más. Sirve porque fueron glorias del fútbol. Misionero en sí porque, bueno, Luchán y Duto supieron formar parte de planteles históricos de Guaraní en ascensos que marcaron la historia del fútbol misionero, y Filippi nada más y nada menos que jugando en momento clave de la historia de vida del conjunto de Crucero del Norte, así que son figuras que nunca está de más remarcarlas. Para Machado, estamos en sintonía también porque en Villa Urquiza se está jugando la otra semifinal entre Brown y Huracán. Aquí Cardoso que la mandaba para arriba. Cardoso que veremos cómo sigue porque recordemos que fue amonestado hace unos minutos. Cantero que saca. Cardoso gana en el medio. El que lo sigue es Toledo. Vareiro y el balón. Lo hizo pasar muy bien. Vareiro de largo a Vera. Giró para adentro. Está Vareiro y lo va a poner a correr. Ahí está Verdún. Verdún para adentro. Para Dutra. Y la pelota pasó cerquita. ¿Sabés que si Dutra se tiraba? Si Dutra le soplaba esa pelota, estaba el primero. La armó muy bien Galeano. Lo más claro del partido hasta el momento. Desde la gran recuperación del 8 Cardoso. La claridad para armar la jugada de Vareiro. La llegada veloz de Verdún por el costado derecho y el centro que pasó cerquita de Dutra. La chance más clara, quiero decir, en el partido en 21 minutos fue para Estudio Galeano. Duto y el balón que venía saliendo con Machado. No podía. Bueno, si se jugaba como quería el visitante, imagínense ahora después de esa jugada, porque la movieron muy bien. Ahora Vareiro. Un elixir. Pelota que toca. Algo te va a inventar. Allá va a ir Verdún a pelearla. Noguera llega primero. Después Verdún fueron. Se manotearon. Vos sabés que Verdún es un muy buen jugador, pero tiene esas cosas. Sí. Sí, siempre metido en algún... En algún lío, sí. En alguna escaramuza. En alguna escaramuza siempre saca número Toto Verdún. Vos sabés que Rodrigo Vareiro no arrancó en los primeros partidos de este torneo, venía recuperándose de una lesión, agarró ritmo, agarró estado físico, empezó a jugar y se convirtió en la manija de Estudio Galeano. Una gran incorporación que hizo este Nobel plantel jugando en primera división. Es que tiene una jerarquía, un recorrido bárbaro. Vareiro. Por aquí Benítez que viene saliendo. Noguera y el balón. La pelota es de Guaraní. Allá el central intentando salir con Mauro Gómez. Creo que la segunda o tercera que toca Gómez. Y otra vez termina en falta, pero ¿a cuánto? 45, 50 metros del arco. Exacto, me parece que Alfonso se convirtió en su sombra, no lo sigue a donde vaya Mauro Gómez. Santiago Benítez y la pelota, lo sigue Colman. Vera no podía contra Cardoso, que otra vez ganó. Cuéntele a Cardoso, yo le conté 4 o 5 así, Exactamente. Está teniendo un buen partido. Aquí Colman y el balón, la va a mandar para Dutra. Ganaba bien Vallejos, revolea Lucas Vera. A las manos de Ábalos que va a ir a parar. Minuto 23. Ahora, Kevin, es saludable también para Guaraní Antonio Franco y toda su historia ver este plantel juvenil, ¿no? Que ha hecho un excelente torneo, ¿no? Mauro Gómez y un parcito más con algún recorrido interesante. Bueno, Mauro un recorrido interesante, pero le hace bien esta renovación a Guaraní Antonio Franco, ¿no? Estos pibes que la pelean desde siempre, ¿no? Después llegan los torneos federales y por ahí cambia la historia. Pero bueno, está bueno verlos, ¿no? En una instancia de semifinal, jugando un gran torneo.
Y en el provincial también, déjame decírtelo, porque hicieron una excelente fase de grupo. Cardoso, Núñez para arriba, Vareiro que la aguantaba, no podía ante la marca de Vallejo que la revolvió, cayó acá cerca nuestro la pelota. Será lateral que lo hará Núñez para Estudio Galeano. A Vareiro lo buscaron, con el pecho lo aguantó, no llegaba a destino, le cobraron falta, igual carga sobre Lucas, no, lateral. Lateral que ya lo hicieron. Vallejos. Y la pelota. Noguera. Para que salga Guaraní en 24, casi 25. Máximo Duto. Duto y la pelota. Lo sigue Llera. Duto que la va a dejar para Machado. Y Machado para Villalba que no podían. Da la sensación que siempre por ahí Guaraní. Vareiro. Lo sigue Benítez. Aguantaba Vareiro. No podía contra Benítez. Que peleaba y daba una mano en Almirón. Almirón fue para trancar, nadie apareció, la pelota cayó atrás del arco de Cantero. Corren menos minutos hasta el momento. Me apurás en 25 y esa es la única, la de Dutra que no llegó. Fue la más clara, sí. De las otras fueron todas intentonas, ¿no? Mucho más de Estudio Galeano, pero Guaraní por ahí en algunas oportunidades llegó. Le está buscando la vuelta al partido. Se miran, se observan, trata de encontrarle, pero Estudio Galeano le mete mucha presión y ahí gana la pelota. Toledo, Vera y la pelota la puso a correr bien para Benítez, allá va Benítez que le ganó muy bien la línea a Núñez, tiró el centro y allá sacaba por aquel lado Doval, Llera y la pelota, una de karateca de Llera pero salió para atrás y allá otra vez el que revoleaba la pelota era Núñez. Vera, se viene Guaraní, Toledo. Lo sigue Núñez y vos sabés que la pelota pegó por último en Toledo. Bueno, a ver, importante lo que decía Ramón. Veremos cuánto más tarda el tándem en el Uchanzi Duto en seguir buscando con esa paciencia. Exactamente. Hablabas de la recuperación de Cardoso, el 8 Estudio Galeano, pero no son recuperaciones tirándola afuera. Recupera, se incorpora y sale jugando con pelotazos generalmente claros para sus compañeros. Ahí tiene un lado positivo esa actuación que tiene hasta ahora el 8 de Estudio Galeano. Toledo y la pelota, la metió para Santiago Benítez, que allá va a ir a buscarlo. Ojo, salió lejos el arquero, y la hizo bien, porque Benítez vio que venía como un camión y levantó una marcha. Le permitirá salir desde el fondo a Galeano. Si venía la pelota un poco más lenta, algo tenía que hacer Ábalos, que había salido hasta ese lugar y bueno, se fue afuera el balón, por suerte para él. Ahí abajo, y nos saludaba recién Serena Bentancur, que déjame mandarle un saludo, Ramón. Supo ser colega nuestra aquí en Deporte Misiones y el martes tendrá una operación. Le deseamos lo mejor y pronta recuperación para su salud. Perfecto. Benítez y la pelota, le picó mal a Núñez. Se viene Santiago Benítez, allá Alex la picada le pegó muy feo. Saldrá desde el fondo el arquero Cantero, que hasta el momento no tuvo grandes sustos. Ninguna complicación, ninguna complicada por ahora. Y ahí va Estudio Galeano, ¿no? Haciéndose dueño un poco del trámite. Guaraní intenta, sin claridad, porque se lo impide Estudio Galeano, no por imprecisión de Guaraní justamente. Pelota que vino y Vallejo no podía. Aquí Colman, que hace un rato anda desaparecido. Colman y la pelota para Llera. Llera la rebotó bien para Cardoso. Cardoso que va a ir a pelearla contra Toledo. Guapean los dos. Ganó el de Guaraní. Le quedó a Duto. Duto de zurda. Le pedían la pelota para Benítez. Ahora se calentó la platea con Duto. Porque es cierto, la jugada capaz pedía volcarla hacia adentro. Y Duto se calentó con él mismo, parece, con algún compañero, porque... Doval que mandó la pelota en largo. Peinaba Verdún. Allá va el Noguera. Vareiro y el varón. La aguanta con Noguera. Después Vareiro reclama un empujoncito. Dice que no el juez. En línea estaba cerca. Villalba. Duto y la pelota. Toledo. Juan Pablo. Que la viene dejando para Santiago Benítez. Lo marca Núñez. Benítez cortó para adentro y pasó muy bien Benítez. Y se viene la marca de Cardoso. Pasó de largo. Allá va Toledo que va a llegar a la última línea antes que se vaya. Llegó Toledo, tiró el centro, está Benítez. ¡Ay, ay, 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 ay! El que se la llevó por delante fue Doval. El arquero había pasado de largo. De milagro, no fue el primero de Guaraní. Será córner, será el segundo y vendrá desde la derecha. Lo tuvo la franja. Y por la derecha buscó mayoritariamente Guaraní.
Aquí el centro con espacios, el cabezazo de Benítez y el córner. Toledo, ya la jugaron rápido otra vez, como el primero. Aquí Villalba, que ahora sí va a levantar. Vino el centro de Villalba. Doval que no llegaba. El que sí llegó es Vallejos. Centro de Machado. Globito, de esos que le gusta a Ábalos, que saltó y se quedó con el balón. Después resultó lastimado ahí cuando venía cayendo. Pero no hubo mayor peligro. Ahora los córner, el segundo que lo hace así, Guaraní. Exactamente, pasados, muy pasados. Acá la recuperaron bien y después el centro por elevación que le facilita a Ábalos por su altura y que se va a quedar un ratito de paso allí, ¿no? Ya lo había intentado, bueno, pero si no me equivoco fue Villalba en la segunda pelota que la peleó con Guaraní. Sabe que ahora necesita su equipo que lo empuje. Colman que no podía, Vera tampoco. Será lateral para Guaraní. Antonio Franco, dice Suárez. Vera para jugar. Se acerca Benítez. La hizo en larga para Mauro Gómez, que rebotó muy bien para Toledo. Allá va Toledo, ojo con esta. Y Toledo le va a meter la pelota ya. Y Doval llegó, no. O sabés que la leyó bien Doval porque Villalba la había pasado. También viene el arquero. Una patita ahí, por ahí enganchaba algo y se caía el de Guaraní, ¿no? Se había leído la jugada fácilmente porque Villalba le había marcado el pase un ratito antes. Aquí Vareiro y el balón, la levantó. Dos sombreritos, sigue Vareiro. Viva el fútbol, Vareiro, gracias. Le pegó Vareiro y después le salió fea. Tiró dos sombreros en la misma, Vareiro, que juega. Hay 22 jugadores y Vareiro es el único que está jugando a otro deporte. Y de pronto reconforta, ¿no? Ver un número 10, ¿no? En el fútbol posadeño, de esos que por ahí te pintan estas cosas, ¿no? A veces tan estructurado, a veces tan dibujado las estrategias que aparece, porque esto es fútbol en definitiva, ¿no? Y estas cositas a veces marcan alguna diferencia. Vallejos, Benítez, lo sigue Colman. Por aquí no podía Juan Pablo Toledo. Colman, Cardoso. Va a limpiar por el otro lado para que vaya Verdún. La pelota le va a picar a Toto Verdún. Llega con lo justo porque lo sigue Machado, que fue al suelo y la tiró en el córner. Será el primero para la visita en lo que va de la tarde. Allá fue Colman para levantar. Las indicaciones de Claudio Filippi para su defensa. Ajustar detalles, ajustar las marcas y lo sigue mirando allí a los que están en la línea final, dándole algunas indicaciones. Se dará el córner para Estudio. Fueron los grandotes. Se quedó solo Almirón. Vino el centro de Colman, fueron todos arriba. Ahora alguien se caía en el área. Era uno de los centrales y sale la contra de Guaraní. Ojo, porque Suárez dijo que no pasó nada y se viene Benítez. Y vos sabés que Cardoso le pegó un piñón. Que ahora después yo lo había, de reojo lo había mirado. Ahora rechaza la pelota Ábalos y Vareiro va a ir a pelearla. En algún momento va a tener que frenar porque, bueno, Benítez ya está de pie igual. Pero Santiago Benítez había quedado muy adolorido. Aquí falta de Vareiro, que lo pisó de atrás a Benítez. Dice que sin querer, yo creo que le dijo que fue sin querer y zafó de la amarilla. Por ese sin querer zafó de la amarilla. Se armaba la contra de Guaraní con jugadores que venían saliendo rápido y los defensores de Estudio que fueron al córner empezaban a volver. El árbitro al parecer no vio nada. Sigue, después llegó esta infracción que sí la cobró. Mirá, Cardoso se fue a acercarle a pedirle disculpas a Benítez. Pero vos sabés que, bueno, eso confirma lo que habíamos visto. Pelota que jugaron en larga para Mauro Gómez, que jugaba incómodo. Saldrá Ábalos. Cuando venía la contra Cardoso, no sé si da la sensación de acá arriba. Estamos a 40 metros de la jugada, que sí fue con intención, pero le pegó durísimo a Benítez. Durísimo cuando Benítez quiso girar. Vareiro y el varón. Bien por Benítez que la aceptó, ¿no? Aceptó esa disculpa, ¿no? Se pica por ahí el partido, ¿no? Se pone fuerte, transcurren los minutos y esto va a ir creciendo en emoción. Claro, exactamente, sí. Quedaban 2 contra 2 porque Galeano Nessa se había quedado pidiendo un foul que según Suárez no existió. Y salía la contra. Gómez. Benítez. Allá vale la picada. Corta para adentro. Lo sigue Colman. Lo sumó a Lucas Vera. Allá va el lateral derecho que tiró el centro, el que rechazaba. O intentaba, por lo menos. Después le cobraron falta a Mauro Gómez, que se enoja.
Vos sabés que se venía cayendo Alfonso desde antes. Y compró el árbitro de esas faltas que son fáciles de cobrar, ¿eh? Claro, lo vio venir además a Mauro, puso el cuerpo, es bastante grandote Alfonso, y allí el árbitro pitó. Después se saludaron y se sonrió Alfonso, ¿no? Obviamente. Sale el capitán de Estudio Galeano. Doval la mandó en larga. Allá va Almirón, que es la primera que se proyecta en todo el partido. No podía contra la marca de Machado, que está haciendo un buen encuentro. Será lateral para Estudio. De esos que seguramente caerán en el área. Ahí toma carrera Almirón. La mandó para Vareiro. Vareiro peinaba. No podía. Le va a quedar a Llera en el vértice del área. Le limpió muy bien para Cardoso. Cardoso de ahí con la zurda le pegó. Y la pelota pasó cerquita. Algo mordida le entró Cardoso. Voló Cantero. No llegaba ni Cantero, ¿eh? Claro, me parece que esa era la intención, ¿no? La acomodó de zurda, le pegó abajo, allí contra el palo, a ras del piso. Cantero que se iba cayendo, estirando sus manos, la pelota pasó cerquita del palo. Será saque de arco que ya lo hizo Guaraní. Noguera. Y el balón. Vareiro que lo sigue. Noguera le limpió para adentro. Para pelota larga para... Ni para Benítez ni para Vera. Ahora Vera juega un poco más adelantado. No sé si fue una indicación o qué, pero desde hace unos minutos largos. De terminar así, penales directamente. Exactamente. Serán penales para definir qué equipo va a la final, con Brown o con Huracán, que a esta hora están jugando en el barrio Villa Urquiza. No es que diga que esto va a terminar 0-0, pero está peleadita la cosa, Ramón. Por aquí Duto que intentaba. Gómez. La metieron muy bien y va habilitado Villalba. Villalba sí está habilitado y lo va a sacar de encima. Ábalos está. Villalba se abrió mucho. Se frenó el 10. Allá está la Guaraní que puede abrir la cuenta. En los pies de Villalba la sacó para atrás para Toledo. Y después se durmió todo Guaraní cuando intentaba Villalba el pase atrás. Otra vez y ahora el centro de Gómez. A las manos de Ábalos. A ver, Guaraní. Una cosa es que todo Galeano se quede pidiendo el offside. Ahora Guaraní entero pensó que su compañero estaba adelantado. Exactamente, y fue claritamente habilitado y con espacios. Ábalos salió, después volvió, perdió una chance. Guaraní que con ímpetu, con intentar, va encontrando algunos espacios como para inquietar por lo menos a Leo Ávalos, digo, el arquero de Estudio Galeano. Denis Benítez y el balón. Vera. Santiago Benítez que no podía. Lo había comido Núñez, pero dio la ley de ventaja. Ahora sí volvemos para atrás porque ya Duto no podía con el balón. Duto intentó hacer... Siente los plateístas de Guaraní. Gómez y el balón. Benítez. Benítez que va a intentar. Núñez que ganaba. Ahora Gómez está lejos del área. Villalba anda solo por allá. Medio difícil tirar un centro así, ¿eh? Además Gómez tiene detrás suyo un tanque que es Alfonso, ¿no? Juega incómodo Guaraní en 38, ¿eh? ¿Cuántas veces lo dije? 3 o 4 en lo que va del primer tiempo. Y es porque el Rosa impuso condiciones. Peinaba a Gómez. Vareiro que no podía. Ahora la peleaba. Le quedó a Machado que de ahí le va a pegar. Mansa las manos de Ábalos. Imagínense que esto, algo de lo más agresivo que mostró Guaraní. Y llama la atención por su poderío en el gol en lo que fue la fase de grupos. Los números, ¿no? Sí. Los números que registra, ¿no? Pero mucho mérito del rival en este caso. Sí. Por eso digo que ha impuesto condiciones Galeano porque lo obliga a jugar incómodo. Vallejos y la pelota. Revolea que corta el cielo de la ciudad de Posadas. Núñez de cabeza. La puso en órbita. Otra vez se vino aquí a la zona de la platea. Eso habla un poco de la eficacia de los pases de los muchachos. Toledo. Vera. Vallejos. Nico y la pelota. Para Mauro Gómez. Jugaron rápido y Benítez estaba adelantado, sí. Cuando Vera le da el pase, Benítez se había quedado en una nube. Salieron todos menos Benítez. Pero ese es el camino, ¿no? Es difícil, no es fácil. Rápido, tocar rápido, a ras del piso, buscando los espacios. Obviamente necesita mucha precisión, mucha movilidad. Se durmió todo Estudio Galeano porque buscó que lo amonesten al jugador de Guaraní. Aquí Duto. Robaron rápido. Toledo con la pelota la dejó para Denis Benítez. La va a poner en larga. Doval había leído bien la jugada. Ojo que puede complicar Doval y se complicó nomás porque allá llegó Agustín Villalba y después Doval se reivindicó con lo justo y la tiró en el lateral. Te digo, da la sensación de que en algún detalle se puede abrir este partido. Exactamente. Además,
esta presión que ejerce Estudio Galeano hay que mantenerla, hay que tener coordinación, hay que tener recorrido, estado físico, un montón de cosas. Por ahora va yendo bien y van 41 casi. Doval que rechazaba, Vareiro y el balón. Cardoso de punta y para arriba. Para que vaya Dutra, pero le erró la cancha Cardoso. Te digo, recién se quedaron pidiendo una amonestación. Le quiso jugar rápido, le quiso hacer rebotar rápido porque no le daba distancia. Jugador de Guaraní dejó correr la pelota y de milagro no quedó una contra bárbara, ¿eh? Estos son los detalles donde tienen que estar metidos los dos equipos. Doval la dejó correr porque después muy parejo. Claro, hace rato que por ejemplo no estás nombrando mucho a Dutra, a Coleman, por ejemplo. Habla un poquitito del intento, del ímpetu de Guaraní que lo va arrastrando por lo menos hacia su propio campo a Estudio Galeano. Cardoso que intentaba, Doval rechazaba. Machado, la baja Duto para Denis Benítez. Vareiro que va a ir a pelearla, se la robó. Por aquí Cardoso. Gira Cardoso, la dejó para Llera. Llera no podía. El que sale es Noguera. Noguera pasó la mitad de la cancha y va. Lo sigue Cardoso. Almirón. Cardoso y la pelota. Aquí Rodri Vareiro que con la zurda abrió la pelota para que vaya Coleman, que va a quedar mano a mano contra Lucas Vera. Ojo con esto que se viene. De allá le pegó Coleman. La pelota no pasó el peligro. Oh, allá Verdún no podía hacer pie. Sale bien Machado. Machado está jugando un buen partido. Es lo más prolijito de los 22 que están en cancha. Benítez. Lo va a pasar por atrás Gómez. Se viene Santiago Benítez que de ahí tiró el centro y Doval la leyó muy bien. Coleman y el balón. Lo sacaron lejos a Vera. Coleman le hizo pasar de largo a Vera. Dutra que va a aguantarla. Pasaron y después sí. Vallejo lo levantó a Dutra. A 50 metros del arco es lo que reclama todo Estudio Galeano. Por menos lo había molestado a Cardoso. Ahora, el pase que metió Vareiro, ¿no? Desde lejos, precisión a los pies de Coleman, que después armó la jugada, pero de una pelota recuperada, Vareiro hizo un ataque para Estudio Galeano. Será Núñez el encargado de jugar el tiro libre. Atrás de mitad de cancha que ya la mandó allá para Vareiro, que va a pelearla. Coleman y el balón para Dutra. No podían. Noguera rechaza. Aquí Benítez. La leyó bien Cardoso, ¿eh? Que no dejó que se vaya. Núñez. Vareiro de espaldas la aguanta. El 10 que no podía. Se venía cayendo igual solo desde antes. Reclama un foul, pero desde antes se venía cayendo. Núñez para el lateral. 42, casi 43 ya. 0 para Guaraní, 0 para Estudio Galeano. La semifinal del torneo de apertura de la Liga Posadeña. Rechazaba Vallejo, le pegó a Benítez. Será lateral para Estudio unos metros más adelante. Lo va a hacer Núñez. Le pide corta Coleman. Para Vareiro. Vareiro le puso el cuerpo con mucha autoridad y tiró el centro. Allá va a ir Verdún, pasó de largo. Le quedó a Llera, está en el vértice del área. Otra vez Dutra y le erró la patada a Dutra. Que si quedaba ahí era un penal en movimiento. Claro, exactamente. Le llegó de pronto a Dutra. Después del toque de Llera, no le pudo dar al balón y se fue a manos del arquero de Guaraní, Antonio Franco. De pronto volvió a aparecer Estudio Galeano por el área de Guaraní. Saca el arquero, Núñez que le intentaba bajar, Mauro Gómez que le peleaba. Mauro la puso bien para Villalba, pero Ábalos leía la jugada. Ahora, no lo noto bien a Benítez, a Santiago Benítez. Da la sensación que en las 2 o 3 últimas no fue a buscarla, Ramón. Exactamente, sí, porque había sido el partícipe de las primeras incursiones. Por eso importantes. es como que se desconectó de golpe y de eso sí. Es muy llamativo eso. Dutra que peina, leía bien Vallejos. Lucas Vera y el balón. Llera que no podía. Alfonso que le roba la pelota, pero por fortuna lo poco que la pudo tocar alcanzó para jugar hacia atrás. Sí, peligrosa, ¿no? Porque le quedó atrás y salió hacia su arco. Le llegó bien a Ábalos y se quedó con la pelota. Saca Ábalos. Allá va a ir a pelearla. Vareiro le movía bien con el cuerpo a Machado. Benítez. Le quedó a Vareiro. Vareiro le va a poner para Dutra. Vallejos que ganaba. Duto. Llera. Vareiro. Cardoso. Para Coleman. Le erró el pase. Se reclaman algo entre Cardoso y Coleman. Le dice, esperala un poquito más atrás. Me parece que allá no llega. Y da la sensación que sí. Benítez para salir. Coleman le va a pelear. La van a morder. Justo llegaba. Como los bomberos Vallejo para dar una mano.
Duto y el balón. Pasó mitad de cancha. La jugó bien y va Benítez porque falló en el intento Núñez. Va a venir el centro de Santiago. Benítez tiró y Doval la va a meter en el córner. No, está viva, porque no dejó que se vaya. Si otra vez el centro de Benítez y el que rechaza es Alfonso. Denis Benítez el balón. Duto. Centro de Duto con la zurda para que vaya Mauro Gómez. No podía, ya Verdún rechazaba. Le quedó a Juan Pablo Toledo. Giró para adentro y de ahí le va a pegar. Y sí, Toledo le pegó y la pelota se desvió en Mauro Gómez. Bueno, había offside igual. Gómez no estaba habilitado en esa. Saldrá desde el fondo Estudio Galeano en 45, casi 46. Pero encuentra a Guaraní de pronto acercarse y permanecer cerca de Ábalos a puro empuje. Con la aparición de algunas individualidades, desaparecen algunos, aparecen otras, y ahí va en el intento Guaraní Antonio Franco. No tan prolijo, no tan claro, pero por lo menos ya Estudio Galeano no lo ataca tanto. No vimos cuánto marcó Suárez de más, ¿no? No, está bien. Saca Ábalos. Vareiro a pelearla. Ganaba bien Noguera. Qué salto Noguera también, Gómez, Duto. No se enganchaban con Benítez. Será lateral para Estudio. 46 y medio. Ya estamos jugando el adicionado, desde hace un ratito. Núñez que no tiene apuro para hacer el lateral. Cuando usted le diga, le dice a Suárez. Y sí, lo hizo Núñez para que Vareiro la pelee. La aguantó bien Vareiro y limpió para Llera. Llera y el balón. Colman. Colman que le aguantó y le hizo pasar de largo a Denis Benítez, que giró para adentro. Es rapidísimo Colman y se viene Colman y pasó uno. Pasó dos, pero volvemos para atrás, dijo Suárez. Si esta la última la va a tener Estudio, Ramón. Exactamente. Colman te encara y te encara. Y ahí va. Si son dos o tres o uno solo, él encara. El pequeñín número 11 de Estudio Galeano. Será tiro libre. 3/4 de cancha, minuto 47 y medio. Para el conjunto rosa. Vareiro la va a meter en el área seguramente. Porque allá fueron Alfonso. Fue Doval. Está Llera, lo veo a Verdún. Primer palo para Dutra, que acecha. Suárez acomoda la barrera. Corta distancia de Vareiro. Será lo último del primer tiempo, me parece. No se agarren, dice Suárez. Dio la orden el juez, vino el centro de Vareiro al segundo palo para que la vaya a pelear Doval. No podía, no pasa el peligro porque le va a quedar a Llera y la va a intentar meter otra vez y la metió nomás. Pasadísimo el centro, salió Cantero y se quedó. La bajó Colman, está Dutra en el área. Pasaron todos de largo. Alfonso de ahí le pegó, la pelota se desvió y después Verdún no podía. Todo Estudio Galeano que reclama mano. Yo en esa no voy a hablar, no la vi. No la vi tampoco. Yo no la vi. Pero Filippi se metió al campo de juego. Sí, explotó el banco de suplentes. Reclamando airadamente. Y así también algunos Ahí jugadores. Vemos, antes del córner, la baja Colman. La van a pelear cuando Alfonso patea, debe ser. Ahí le pega Alfonso y después, no, para mí pecho, ¿no? Da la sensación que despeja con el pecho el jugador de Guaraní. Esto sigue y dio la orden Suárez. Va a levantar Vareiro. Vino el centro del zurdo, fue Dutra, primer palo, no podía, le quedó a Colman, Colman de ahí le pegó mordida, Alfonso otra vez levantó allá de volea y Verdún no podía porque Cantero con los puños la rechazó y ahora Lucas Suárez marca el anillo del círculo central. Se ha terminado el primer tiempo, ahora clara imagen de cómo se jugó, todo a pedir del Rosa terminó. Claro, y recuperó en estos últimos instantes, ya en tiempo de descuento, el protagonismo y se metió con jugadas de peligro en el área de Guaraní Antonio Franco. Allí hubo un airado reclamo. Capelli en línea acá cuando Filippi lo increpó, le dijo cerrá la boquita y se fue allá a acompañar a Lucas Suárez, que está rodeado allí de algunos integrantes. Nada más el preparador físico de Estudio Galeano, Vallejo allí que lo saluda. Se reúne Estudio Galeano. Terminó 0-0 Kevin. Lindo partidito, ¿no? Sin mucho brillo futbolístico, pero lindo partidito. Lindo partido. Enseguida regresamos para los segundos 45. Esto está 0-0, pero no sé si por mucho tiempo más. Hay un partidazo por la pantalla de Deporte Misiones.
Muy bien, amigos de Deportes Misiones, estamos de regreso. Ya la terna arbitral y el conjunto visitante están en el campo de juego. Miro rápidamente y Estudio Galeano sin modificaciones. Vuelve Guaraní también a la cancha y Guaraní sí, me da la sensación de que, porque lo veo a Emanuel el Patito Báez aquí abajo, haciendo los últimos enlongamientos. Y vos sabés que el que vuelve con una botellita de Gatorade en la mano y ya fuera es Agustín Villalba. Y vos sabés que Agustín Villalba me pareció de mitad de cancha para adelante lo más prolijito del primer tiempo de Guaraní. Lo más movedizo, ¿no? Ocupó un poco ese lugar que lo mencionaba vos, Santiago Benítez había dejado en su momento, ¿no? Y apareció él por el sector derecho del ataque y fue protagonista de varias jugadas. Pero al banco de suplente y ahí va el número 15, Emma Báez, ingresando en este periodo. Bien, Báez, un excelente refuerzo que tiene Guaraní desde hace unos meses, llegado de Huracán, de Brown, y siendo siempre protagonista. Un muy, pero muy destacado jugador ya. Bien, después averiguamos seguramente Villalba alguna molestia, porque no creo que sea táctico el cambio. Este fue un cambio de los habituales, no digo porque el 10 no se metió al campo de juego, digo como pasó, como viste que exactamente. Ahora esa historia, ¿no? Dio la orden Suárez, ya estamos jugando, arrancó el segundo tiempo de las semifinales de la Liga Posadeña, el torneo de apertura. Aquí Dutra y el balón en la primera instancia, viene la pelota, ojo que va a ir Colman, y salía bien Cantero. Bueno, arrancó el segundo tiempo, volvió el sol. Eso es una buena noticia también porque vuelve el calorcito, Ramón. Sí, empezó de vuelta. Y aquí en la cabina donde estamos, bueno, estamos realmente cómodos, pero hace calor. Hace calor, sí es cierto, todos están sufriendo el calor aquí en Villa Sarita. Veranillo de San Juan para recibir agosto. Después repasamos un poco los suplentes, ¿te parece, Kevin? ¿Cómo no? Ahora puede ser, Dale, si los tenés a mano. Sí, a ver, lo que no tengo es el lente, sí que lo tengo. Por el lado de Guaraní, el 12 Luciano Miranda, el 13 Lucas Florentín, el 14 Darío Cardoso, el 15 Manuel Báez, que ya entró, el 16 Alan Almirón, el 17 Matías Maqueda y el 18 Agustín Rojas. Pelota de Vallejo que viene saliendo. Corta el cielo de Posada hacia allá, Alfonso la bajaba. El que venía quebrando era Toledo. Allá Juan Pablo. Lo suma Machado en el ataque, lo sigue y lo marca muy bien Almirón. Después se quedaron enganchados. Será lateral para Guaraní. Los suplentes de Estudio Galeanos, Gonzalo González, la 12, Ernesto Verdún, que ya ingresó, Lautaro Sotelo, la 14, Juan Román, la 15, Facundo Centurión, la 16, Tomás Castaño, 17 y Mauro García, la 18. Vera que la venía tocando para Santiago Benítez se la devolvió al lateral, ya no podía. El que sí va a llegar es Núñez, que lo va a aguantar y va a dejar que salga en el fondo para que vuelva Ábalos a reponer desde el fondo con un saque de arco. Bueno, las modificaciones, una por lado ya. Exactamente, sí, la que ocurrió. La de Galeano obligatoria. Claro, exactamente, sí. Y bueno, ahora la que hizo Guaraní al arranque de la segunda etapa, salida del 10 Villalba y el ingreso de Báez. Alfonso que saca la pelota, Benítez que la bajaba, por aquí Toledo. Báez y el balón en su primera intervención. Le ganaba bien Almirón y lo puso a correr de mejor forma todavía a Colman, que le ganó en velocidad y lo durmió por aquel lado. Y va a llegar antes, después Noguera, que hacía los bichos, se le había ido a Colman la pelota. Eso da la sensación de que cobró el juez, ¿no? Sí. Se perdió en el fondo entonces. Saque de arco, debe ser o ¿qué cobró? A ver. Tiro libre. O infracción. En línea Bueno. levantó el banderín, lo Sí, sacudió. por eso. Rara la forma de marcar. Exactamente. Porque apuntaba hacia el lado del arquero. Entonces daba la sensación de que era saque de arco. Noguera para salir. Minuto 2,5. Saca el jugador de Guaraní. Mauro Gómez que la bajaba para Báez. Báez la va a filtrar bien para Benítez. Está Benítez adentro del área y puede ser el primero. Benítez giró para la derecha, tocó al medio y Doval pasado. Llegó y empujó la pelota. Saldrá Cantero desde el fondo. La armó bien Guaraní. Báez en un toque desarticuló la defensa de Galeano. Que arrancó mejor Guaraní en esta segunda etapa. Clarista, una gran jugada con muchos espacios y la posibilidad que finalmente quedó trunca cuando se definió esa jugada. Verdún que va a llegar allá, habilitado. Se frena Verdún, tiró el centro para que Vareiro vaya a pelear, la pasó toda y Colman casi muerde. Peinaba Machado, por eso será lateral para Estudio Galeano.
Ya lo hizo Coleman. Aguanta la pelota Vareiro. Cardoso que no podía. Sí. Se venía cayendo y se apoyó arriba de la pelota Vareiro. Exactamente, le reclama airadamente, pero bueno, se venía cayendo exactamente. Será tiro libre para Guaraní entonces, que saldrá con Noguera desde el fondo. Jugó rápido para Cantero. Y el arquero para Denis Benítez. Parece que no quiere pelotazos de Luchán porque automáticamente ahora recién está llegando al banco de suplente de vuelta. Se había ido hasta el lado de Noguera para pedirle que juegue rápido. Noguera y la pelota larga que va a llegar a las... Ahora Cantero no quiso permitir el pique y antes que pique la revolvió otra vez. Allá Duto para bajarla. Páez. Machado. Que lo levantó a Coleman. Coleman es chiquitito y se metió adelante y ganó la falta. Totalmente. No quería pelotazo, dijiste. La revoleó el jugador de Guaraní en Franco allá lejos. Ábalos le pegó otro patadón a la pelota que finalmente deriva todo aquí en un tiro libre en el medio campo para Estudio Galeano. Casi cerca de la línea. De la mitad de la cancha. Alfonso la va a meter. De lleno allá Vareiro le pide tirar acá y sí. Vareiro ganó casi todos los duelos por arriba. Jugó Vareiro y la metió allá. Le cabeció Dutra, que antes que llega Vareiro apareció el cabezazo del goleador que no le pudo dar mucha dirección. Jugó rápido Guaraní, ya se viene Benítez. Me parece que el segundo tiempo va a estar para esto. Ida y vuelta constante. Gómez. Duto. En la derecha el volante. Por aquí Lucas Vera. Va a jugar con Benítez. Le llama a sus compañeros que vengan. Juan Pablo Toledo. Toledo que se apoya en Duto otra vez. La mueve Guaraní. Tiene una bicicleta Duto. Se perfila para la zurda. Vuelve a empezar con Vallejos. Ahora sí, la cruzaron toda para Machado. Allá va a ir Machado. Estaba adelantado. Vos sabés que tanto tardó Guaraní para girar la cancha. Que estaba adelantado Machado. Estaba adelantado, exactamente, sí. Kevin, parejo también en Villa Urquiza, la otra semifinal, por lo menos los datos que teníamos al término de los primeros 45 minutos. Huracán y Brown y Huracán empataban 1-1. Bien, empatado entonces en los dos lados. Esto de terminar así, penales en los dos lados. Vareiro que peinaba, no la leía bien Dutra. Para salir Lucas Vera. Titón que peinaba. Va a llegar a las manos de Cantero porque cerraba bien Doval. Ahora, da la sensación de que cada pelota de que baje Mauro Gómez ahora tiene un peso distinto porque Báez no solo gambetea, sino que tiene un zapatazo de afuera del área que ya lo hemos visto hacer gol. Cantero que saca, lo va a buscar Almirón. No llegaba porque estaba Machado. Cardoso que devuelve. Machado otra vez para el lateral. La hizo para Denis Benítez. Allí a Denis Benítez la pelota. Vuelve a arrancar con Noguera. Allá va el central zurdo. Se la pasó a Doval. Por eso no le gustó a Luchans. Vareiro para pelearla. Noguera. Y ojo con Noguera que la dejó corta y va a ir a pelearla Vallejos. Dutra. Es un alfiler ahí. Allá llegó Verdún. Le va a ganar la posición a Vera, que después se reivindicó bien. Y Vallejos que sale para la franja. Bueno, había arrancado mejor Guaraní. Se emparejó las cosas hasta el momento. Otra vez más cerca de cómo terminó los primeros 45, Ramón. Exactamente, y el desarrollo, el avance del partido nos permitirá estas cosas. O se hace ida y vuelta o empiezan a jugar las emociones, el nerviosismo, porque acá debe resolverse en los 90 o en penales y eso también juega a veces. Viene saliendo con el balón Vallejos. Por aquí Noguera la manda en larga. Absolutamente nadie. La devuelven y allá le quedó a Vareiro. Ay, ay, ay. Vos sabés que por poquito cuando Vareiro iba a girar se la robó Benítez. Mérito del 5. Por aquí Duto y el balón. Gira Duto para adentro y para afuera. El que la tiene es Mauro Gómez. Lucas Vera. Lejos del arco Gómez, Benítez. Santiago Benítez. Corta la cancha para adentro. Lo sigue Verdún. Se viene Benítez. Lo sumó a Gómez. Por allá Duto. Pelota por el suelo para que llegue hasta Machado. Machado ya atacante decidido. Se sacó de encima Almirón. Se va a venir Machado. Vino el centro de Joaquín y Ayachera que rechaza. Noguera la bajaba. Duto a pelearla. Cardoso. Hay pierna arriba. Y será para que Estudio Galeano salga desde el fondo. Bueno, ahora Guaraní creció notablemente. Sí, totalmente. Se ve eso en estos 8 minutos, ¿sí? Le cuesta tener la pelota ahora a Estudio Galeano, cosa que por ahí hizo mucho en el primer tiempo.
Ahora le cuesta un poquitito más y Guaraní va encontrando algunas sociedades futbolísticas y algunos espacios como por lo menos para meterse en terreno de Estudio Galeano. Verdún y el balón que llegaba. Se le perdió la pelota y saldrá con un lateral Guaraní. Entrarse con una pelota, aunque lo de él es ahí, cerca del arco, ¿no? Jugaba Benítez. Vera y la pelota. Vallejos. Noguera. Pelota para Joaquín Machado. Báez. Noguera. La mueve Guaraní. Y ahora sí, empieza a jugar como quería. Duto. Machado. Vuelve a empezar con Noguera. Le falta ahí el segundo pase para quebrar. Vallejos. Juan Pablo Toledo. Benítez. Giró bien Benítez. Entre tres. Ojo ahí que te pueden morder. Pelota de Báez. El que salía era Núñez. Pegó por último en Guaraní. Vos sabés que nadie se esperaba. Será lateral para Estudio. Claro, nadie fue a buscarla de Guaraní. Y era para Estudio Galeano. Había rebotado en el jugador de Guaraní, Antonio Franco. Será Verdura el encargado de lateral. Minuto 9, casi 10. Que vamos alcanzando de este segundo tiempo. Lo va a hacer Núñez. Galeano más decidido quizás a esperarlo ahora. No sé si aguantarlo, pero sí esperarlo. Núñez que lo hace. Peinaba Vareiro. Verdún estaba adelantadísimo. Adelantadísimo estaba Verdún. Porque estaba cerca de la línea ya del fondo. Hay novedades en Villa Urquiza, Kevin. Gol de Huracán a los 15 minutos del segundo tiempo. Gana Abraham 2-1. Pasa otra vez al frente de Huracán. Recordemos que había arrancado ganando en Villa Urquiza. Aquí también por la otra pantalla de Deporte Misiones. La otra semifinal, como ya le tenemos acostumbrados con Deporte Misiones. Y la tira número 1 de streaming deportivo misionero. Había falta sobre Santiago Benítez. Lo levantó Yera, que se hace el sonso y se vino rápido para este lado. Sígalo Yera, el de los botines verdes. Se dio cuenta que era para amarilla, le pegó y vino. Claro, sí. Inteligente Yera. Y ahí recién va llegando Lucas Suárez al lugar de la infracción, ¿no? Será tiro libre. Está jugando Crucero también, ¿no? Está jugando Crucero del Norte también. Enseguida buscamos info para compartirla con los que nos están siguiendo. La tercera también por la pantalla de Deporte Misiones, ¿eh? Claro, Pero nada más que recibiendo la señal hoy desde Sportivo Las Parejas. Será tiro libre aquí para Guaraní. Lo va a meter Lucas Vera. Llevó toda la artillería pesada Guaraní. Dio la orden Suárez. Vino el centro de Vera pasado para que vaya Mauro Gómez. No podía, ganaba Verdún. La tiró en el lateral, que lo hará Machado. Ya lo hizo Machado. No, amagó. Era antes lo que le dice Gómez. Ahora sí vino el lateral de Machado. No podía. Sale Estudio Galeano con Vareiro. Vareiro para Almirón. La va a mandar a correr allá para Dutra. Y Dutra, que lo va a ir a correr a Cantero. Cerraba bien Noguera. Y Cantero para salir. Salta Almirón. No podía. Le quedó a Duto. Duto que lo va a esperar a Machado. Tiró el taco. No podía. Duto otra vez y la pelota. Para Noguera. Noguera para Machado. Ahora sí le llegó la pelota a Machado, que estaba desde hoy allá. Báez y la pelota. Pastito Báez en el vértice del área. Lo sigue Yera. La sacó para Mauro Gómez. Allá Duto. Lo sumó a Vera del otro lado. La mueve de lado a lado Guaraní. Me gusta esta. Se viene Benítez. Lo va a sumar a Vera. La tiene Vera. Para Benítez otra vez. Lo sigue Cardoso. La metió bien Benítez para Vera. Rompió líneas ahí. Sacó el centro atrás. Ahí está. ¡Ay, Benítez! Benítez la tiró arriba. Cuando se quedaba solo, se habían pasado todos los defensores de Estudio. Te dije me gustaba esta. Mejoró mucho Guaraní, Kevin. Mejoró mucho y se nota. Puso la pelota en su control. Encuentra los espacios. Se van asociando y van generando situaciones cerca del arco de Ábalos. Ahí está, retrasado un poco más Estudio Galeano, que no se encuentra con la pelota y obviamente no puede generar mucho adelante. Da la sensación de que Estudio Galeano lo espera y Guaraní se juega como quiere ahora, pero
me falta una pizca de agresividad, me parece, Claro, exactamente. cuando tiene la pelota. Por ahí especulábamos en que Estudio Galeano lo iba a esperar desde el comienzo. No fue así. Ahora, en la segunda etapa, me parece que pasa un poco eso. Pasa un poco por lo físico también. Yera la va a mandar a correr allá para Dutra. Y bueno, y esos pases son complicados justamente si lo ideal es mantener y resguardar el físico. Es el Se segundo complica ese, pelotazo sí. para que corra Dutra, ¿no? Lejos del área, pelotazos largos, sin precisión. Y allá va el 9, pero obviamente no va a llegar nunca. Muy complicado así, ¿eh? Le bajó un pie del acelerador Galeano. El que viene saliendo es Vallejos. Larga para Gómez. Ganaba Alfonso. Duto. Almirón. Colman le peinaba. Vareiro que iba. Pedían todos peligrosa. Almirón. Vallejo con la cabeza. Más alto que largo. Allá Luquitas Vera. Cardoso que se quedaba con la pelota. Yera y el balón. Ahí se viene el conjunto rosado. Yera que después la había hecho bien en primera instancia. Después le tiró un ladrillazo a Verduna ya que se enoja. Parecía más fácil la pelota. Lo había visto libre, Yera, pero debió hacer una maniobra más y después no le quedó cómoda. Le pegó, como decías, un pelotazo que Verón obviamente no, Verdún, digo, no pudo alcanzar. Será lateral para Guaraní. Que lo va a hacer Lucas Vera. Los bancos todo. Bien, me parece que justamente se va a venir una modificación en Guaraní, sí, porque me parece que le falta algo de agresividad a Guaraní. La mueve bien, creció Sí. mucho. Pero cuando le apriete el pie del acelerador, puede empezar a sacar ventaja. Muy lejos Noguera, se enoja todo Guaraní, porque sí, era muy largo el pelotazo, no hacía falta. A los pies de Ábalos que la tiene y va a hacer correr unos segundos seguramente de tiempo. Que es algo que se necesita, que lo necesita Estudio Galeano. Pelota de Machado que ganaba. Por aquí va a decir el balón, tiraba el centro. Alfonso rechazaba, por aquí Benítez. Iba ayer al suelo, Benítez lo hizo pasar de largo, daba una mano Dutra. Por aquí el que viene saliendo es Titón. Dutra. Vareiro, y bien, Vareiro jugando de memoria, lo puso allá en el vacío para que vaya Toto Verdún, que va a llegar antes que se vaya la pelota. El que lo marca es Vera, tiró un sombrerito Verdún y se metió en el área. Está Toto, pegale Toto, filtró la pelota 2-3 veces y vos sabés que después algún rebote le favoreció, le quedó a Vareiro y después Vareiro no podía hacer pie, pero era linda la que armaba Estudio Galeano, mucho más limitado, pero cuando encuentra espacio sigue siendo peligroso. Aquí Benítez y la pelota. Gira hacia su derecha para que juegue Duto. Yera al suelo, se la robó muy bien. Vera que la manda en larga. Y eso no le gusta al técnico de Guaraní porque da la sensación que cuando tiene la pelota puede jugar más fácil. Claro, y había encontrado ese camino y le molesta a Duto y a Juan Eluchanz cuando la revolea, ¿no? Pero acá apareció otra vez Vareiro, ¿no? De primera, de espalda, metió un pase fenomenal para Verdún. Después la jugada se diluyó, pero cuando aparece Vareiro aparece un poquitito del fútbol de Estudio Galeano. Hay un jugador caído. Será uno de los que se va a retirar porque se vienen dos modificaciones, Ramón, ¿eh? El que está caído es Juan Pablo Toledo, me parece el de la camiseta número 7. Toledo. Y aquí vi- se vienen. Alan uno- Almirón, Uno es Almirón, ¿no? sí. Y el 17, sí, Matías Maqueda. Bien. Almirón y Maqueda entonces. Hoy hablábamos, ¿no? En el entretiempo de alguna experiencia que tenía Guaraní en el banco, ¿no? Bueno, le tiró Baez a la cancha y ahora le tira Almirón. Claro, exactamente, sí. Veremos si sirve para marcar diferencia en un partido muy cerrado. Uno es Toledo, decidido el que sale porque está muy adolorido. Bien, ahí Almirón, fíjate que lo charla justamente con Baez. Le hace seña, vos venís de este lado, yo de aquel. Fantástica la charla esa. Sí, cuánto recorrido de Alan Almirón, ¿no? Qué jugador, ¿no? Mucha experiencia. El otro es Santiago Benítez. Bueno, qué raro que Santiago Benítez que sale le entrega la botella de agua. Sí, ¿no? a que lo reemplace. Suele ser al revés. Claro, sí, bueno. Entró Maqueda entonces por Santiago Benítez y se retiró también Juan Pablo Toledo por Alan Almirón. Dos modificaciones en Guaraní que le va a quedar una sola ventana, Ramón. Exactamente, sí. Mientras en el banco de Estudio Galeano también hay Algo de charlas como para ver qué pasa, ¿no? Candia desde hace un rato largo está charlando con Cayo Filippi.
y sus suplentes intensificaron. Así que Sí. no va a pasar mucho tiempo seguro sin largar al campo de juego alguna que otra modificación, porque da la sensación de que Estudio Galeano sintió lo físico. Machado dejaba correr, será lateral para Guaraní, que ya lo va a hacer el propio Machado. Jugó para Noguera, Noguera que la revolea, Mauro Gómez que la peina para Almirón, saca Alfonso, la bajó Machado, por aquí Titón, Dutra y la pelota, se viene Dutra, la limpiaba lindo, Yera y la pelota para que vaya Colman, que está habilitado. Ojo que Colman va a llegar, y llegó Colman nomás. El que lo sigue es Machado, pasó de largo Machado y después Machado le tiró de atrás. Dice que no el juez, en línea estaba enfrente. Almirón la bajaba, ganaba Alfonso, Yera que limpia. Núñez. Ahora se pegan entre Almirón y Alfonso. Levanta la pelota Ábalos. Almirón. Almirón de Galeano, el lateral, que la peleaba, pero la pelota se había ido. Ya lo hizo Machado. Doval. Duto. Maqueda que recién ingresó. La peleaba Doval. Quedó lejos Doval. Se viene Santiago Benítez. La limpió bien. Y allá la pelota le cambió de tránsito. Pero Ábalos va a llegar. Ante la intensa presión de Alan Almirón, que recién ingresó. Bueno, le dio otra velocidad a Guaraní. Totalmente. Kevin, en Santa Fe, en el entretiempo, dice la información, Sportivo La Pareja y Crucero del Norte empatan 0-0. Bien, ahora Suárez le pregunta a Colman si está bien. Colman fue uno de los que quedó caído de aquel lado. Bueno. Vos sabés que Ábalos la tiró afuera para que lo atiendan a Colman. Y Colman ahora vino. Claro, se recuperó. ¿Y qué va a hacer? Sí, se la van a tener que devolver a Ábalos, pero Suárez le reta, claro, porque entiende que es una estrategia para ganar tiempo. Claro. Colman se sigue tocando su pie izquierdo, ¿no? Pero está de pie, presto ya para entrar en el juego. Saca a Ábalos y a Colman es que lo buscan. Allá Vareiro para pelearla. Ganaba en las alturas Noguera. Almirón. Alfonso. La revolvió Alfonso. Va a caer a la cancha. Y allá va a salir desde el fondo Cantero. Lo que no hacía en la primera etapa Estudio Galeano, revolearla así, de esta manera. Ahora empiezan a aparecer ese tipo de jugadas. Vera y la pelota para Gómez. Gómez lo habilitó muy bien Almirón y estaba atento a Ábalos porque quedaban habilitados los dos. Y Almirón, Dutra a pelearla. Dice que siga el juez. Allá se viene Verdún. Se viene Verdún que lo va a encarar. Le dejó para Dutra. Vértice del área. Hizo el rodeo Dutra. Lo suma Yera. Gonzalo Yera y la pelota. Verdún está habilitado. Ojo con esto. Se quedaron todos pidiendo el offside. Verdún. Lo aguanta bien. Ganó un lateral allá. Pegó en Maqueda. Ahora, vos sabés que lo veo fundido físicamente a Estudio. En 21, casi 22. Pero da la sensación de que no le podés regalar ni medio metro. Hay algunos con los brazos en jarra, como se dice, ¿no? Sí. Señala un poco de estar tomando aire, ¿no? Pero igualmente sigue siendo peligroso. Lateral, que ya lo hicieron. Vareiro. Núñez. Centro de Núñez que vino hasta Colman. El que ganaba era Machado. La peleaba Almirón. Otra vez Báez que daba una mano. Benítez. Báez. Mauro Gómez. Báez y la pelota. La va a girar toda hacia la derecha para que la tenga Alan Almirón. Lucas Vera. Denis Benítez. Benítez y la pelota. Muy cerca Báez. Abre por izquierda. Allá Joaquín Machado. Centro de Machado que vino. Esos centros que le gustan a Ábalos. Que se va a quedar con el balón. Minuto 22 y medio. Recién le costaba volver a Verdún también, que se había proyectado. Vareiro que la levantaba. Bueno, Dutra se encontró con un mural porque Vallejo estaba parado adelante. No fue directamente a esa Dutra. Sale Guaraní cómodo desde el fondo. Dos modificaciones en Estudio Galeano cuando pare la pelota, Ramón, ¿puede ser? Exactamente. Lautaro Sotelo es el 14 y el 17 es Tomás Castaño. Castaño, otra de las figuras, recuerdo, de aquel ascendido. Bueno, le tiró todo a Cardoso en la última. Se me hace que es calambre porque pisó fuerte, intentó seguir. Allá Gómez, Alfonso para salir. Daba una mano Yera. Me parece que es uno de los que sale Cardoso. Se tiró Cardoso, lo advirtió Suárez. Y otro que está
sentido es Llera, ¿no? Sí, le hizo así, le hizo Claro. señas, espera. Le hace señas al banco, pero ahí está. Esperá, le dice Llera, porque parece que él tampoco va más. Bueno, el desgaste que hizo Estudio, Sí, sí. 24 minutos, Caen los soldados, lo ¿no? empieza a sentir, ¿eh? Sí, 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 sí. Evidentemente sí. Había jugado un buen primer tiempo y hasta ahora el segundo tiempo. Ahora se juega como quiere Guaraní, pero Estudio está haciendo una gran presentación, como lo hizo a lo largo de todo el torneo. Claro. Filepe le dice a Titón, cambio, cambio. Y él le dice, no, ya me recuperé. Bueno, Cardoso pisó fuerte, pero a ver, ahora sí lo va a obligar Suárez. Sale Cardoso. Uno de los que va a ingresar. Bueno, yo creo que los dos cambios. Usted se va a tirar, sí. Ahora sí. Sale. Ahora Cardoso. Sí, ahora sí. Sí, sí. ¿Cuántas veces intentó salir? Quedó paradito. Por Cardoso entró Sotelo. Bueno, no se dieron cuenta ni Sotelo ni... Ay, 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 muchachos. Está jugando con uno menos Estudio Galeano, ¿eh? Vos sabés que no se dieron cuenta nadie. No entró nadie por Cardoso. Y Cardoso se está duchando. No entró nadie por Cardoso. Ahora sí la pelota se va a perder, pero pará, porque a Cardoso lo atendieron y esa es la sensación, que lo sacaron por eso. Claro, y ahí viene Capelli, pero... Tranquilo, le dice Suárez. Suárez le dice tranquilo a Sotelo y a Filepi, pero claro, pero jugaba con uno menos, Estudio. ya está sentado en el banco, Cardoso. Bueno, esto llegaba a terminar en algo más y se armaba un, Bueno. Ay, ay, se ay. armaba un tole-tole. Pues yo sé que lo atendieron, pero la modificación podía haber ingresado automáticamente. Bueno, ahora sí, Llera. Se va nomás Llera, otro de buen partido y gran desgaste físico. Se va a venir a la cancha Tommy Castaño, el platinado Tommy Castaño. 3 de los corredores, ¿no? 3 de los metedores que salieron. Ya Filepi anteriormente y ahora los dos. Veremos cómo se acomoda. La línea del medio. Claro. La si línea lo del medio. siente y se lo aprovecha Guaraní, entiendo, ¿no? Mauro Gómez y la pelota. La levantaba para que vaya Maqueda. No llegaba a destino, lo rasparon a Maqueda. Era Núñez, que también está llegando tarde en todas. Ahora, le pegaron un tiro ayer acá afuera, se cayó y lo están enlongando de todas formas. Calambre en las dos piernas. Sí, sí, tremendo. Es Extenuado. Claro, sí. Los dos pies allí, el asistente y el médico, el kinesiólogo, corre de un lado a otro porque tiene un par ahí para recuperar. Tiro libre para Guaraní. Minuto 26 y medio. Va a levantar Maqueda. Tiró el centro pasado para Mauro Gómez. Sábalo le pegó una piña. Está viva. La pelota le quedó al Mirón. Allá Almirón está. Le puede pegar. La levantó por arriba. Almirón. Y la pelota cayó en el techo del arco. Clarísima la de Guaraní. La segunda pelota le quedó al Mirón. No estuvo fino. Avisó la franja. Suma una clarita Guaraní en la segunda etapa. Qué bien la hizo Almirón. La cuidó, la cuidó. Después sacó un remate. Habían 2 o 3 jugadores en la línea de Estudio Galeano que al igual parecía que no llegaban, salvo que metieran la mano. La pelota se fue arriba al travesaño, muy cerquita. Bueno, Suárez ahora lo va a molestar a... Tiene una tarjeta en la mano. Al preparador físico, me parece. Que fue el que reclamaba algo. Bueno. Raro, ¿eh? Algo le habrá gritado en la última jugada. Pero el preparador físico. Bueno, Candia es también uno de los que se mete a veces. Lo viven muy eufóricamente. Va y bajaba la pelota. Daba una mano Sotelo, recién ingresado. Por aquí, Castaño. Está viva la pelota. Doval para arriba. Lo sigue Dutras. Saca Vallejos. Almirón. Que le ganó y le chocó de atrás. Bueno, fue choque de cabeza con cabeza de lo que hace seña Suárez. Sí, lateral le dijo Suárez. Claro, porque le hizo seña cabeza con cabeza que no fue falta. Ya lo hizo Machado. Noguera. Vallejos. Por allá Lucas Vera. Minuto 27. Se va el segundo tiempo también. Vallejos le erró el pase. Allá Tommy Castaño en la pelota. Tuto que llegaba primero. Se lo llevó como un tren. Castaño. Se viene Castaño el otro. ¿Qué va a hacer? Tiró el centro Castaño pasado. Allá la bajó Colman. Está Dutra. Rechazó Noguera. Ojo que quedó en el vértice del área para Vareiro, que no pudo bajarla bien. Después chocó fuerte con Noguera. Ahora te digo, acá no está nada cerrado porque No. Guaraní va y va. Pero esos espacios, estos chicos siguen corriendo la gente de Galeano, ¿eh? Claro.
son pequeñitos algunos jugadores, pero cabeceó aquí el jugador de Estudio Galeano y después llegaba de frente Rodrigo Vareiro, se le fue un poco la pelota larga y ahí despejó el defensor de Guaraní, Antonio Franco. Vos sabés que Colman en la última del primer tiempo había ganado también en el área de misma forma por el segundo palo y la bajaba. Cuando bajas una pelota así se convierte en peligro automático. Por acá Castaño que la peleaba, la pelota pegó en la mano y después pateó la pelota. Y lo van a molestar a Castaño. Lo van a molestar a Castaño. Porque da la sensación de que ya había cobrado el juez, pero bueno. A todo esto sale Guaraní desde el fondo con Benítez. Levantó para Gómez. Gómez la bajaba. Báez que no podía. La pelea contra Alfonso. Ganaba Alfonso. Sotelo que entró bien. Verdún. Vera que ganaba. Maqueda para arriba para que vaya Almirón. No pudo Núñez. Le quedó a Alan Almirón que de ahí le va a pegar y la pelota se fue arriba. Saldrá desde el arco Ábalos para Estudio Galeano en 29, y casi 30. Mete otro cambio Guaraní. Y la última, ¿no? Exacto, el número 18, Agustín Rojas, se prepara. El que se va es Duto, ¿sí? Se va Máximo Duto entonces a la cancha Agustín Rojas. En Guaraní, el último cambio. Ahora, 30 minutos. Guaraní tiró todos los cambios, pero hasta el momento, mejoró sí, pero hasta el momento le falta la última chispa. Exactamente, y empezó a generar situaciones. Ahora se volvió a dibujar un poquitito y Estudio Galeano por ahí se encuentra con alguna chance y mete también algunas estocadas. El partido está lindo, aunque no brille, y nos estamos metiendo los minutos decisivos, ¿no, Kevin? Así es, entramos a jugar los últimos 15, pero lo que voy es que Galeano con... Yo sé que el cansancio y todo, pero los que entraron también bien prolijo y bien paradito y firme. Exactamente. Sí, No inventamos nada raro, pero estamos con vida. Por acá Vallejos y la pelota. Denis Benítez cruzó la mitad de la cancha. Benítez la mandó en larga para Lucas Vera. Cortaba Verdún con lo que podía. Sotelo a pelearla. Almirón de espaldas. Lo suma Lucas Vera. Era Maqueda. Maqueda. Por acá Gómez. La dejó bien con el taco Rojas. Se viene Almirón. Almirón y la pelota. Va a girar para adentro para pegarle. Almirón limpia para Denis Benítez. Benítez el balón. Encontró el hueco y pasó. Allá se viene Benítez. Giró adentro. Y vos sabés que todo Guaraní reclamaba penal, pero no. Aquí saliendo Castaño. Pegó por último el Machado y será saque de arco. Todavía le duele a Benítez. Sí. Habrá que ver la repetición, ¿no? Ahí se levanta y le va a protestar a Suárez. Vos sabés que cuando Denis Benítez quiebra para adentro, ahí es donde reclama. Ahora Machado está caído. Sí. Da la sensación de que lo de Machado es calambre, ¿no? Sí, estaba solito. Porque estaba solito. Bueno, de hecho, ahora Almirón, el Almirón de Galeano, lo ayuda a enlongarlo. Y Guaraní hace 2 minutos hizo el último cambio, ¿eh? Exactamente. Y tenemos ¿cuánto? 14, 13 más el descuento. Ahí largo. Sí. Estaba solito ahí el jugador. Fíjate que el jugador de Estudio Galeano también elonga, ¿no? Están sintiendo el rigor de un partido. Pero míralo a Pilepi. Pilepi automáticamente Pilepi le miró a Colman y le hizo seña de ojo. Ojo acá. Bueno, Colman igual todavía se queda en aquella zona. Pero te digo, es largo el tirón para Machado. Machado hizo un ida y vuelta constante. Sí. Corrió todo el partido Machado. Bueno, ahora ya da la sensación de que paradito, línea de 4 allá, lateral convencional. Claro, Vera también está enlongando. Y sí. No solo al visitante le iba a llegar. Hace bastante calor y fue un partido de palo por palo. Vareiro. Almirón y la pelota. Castaño. La levantaba. Le quedó a Machado, que con la cabeza la tiró al lateral. Veremos, Machado tiene gestos de dolor en la cara. Minuto 33. No podía Castaño. Maqueda, lo sigue Castaño. Pegó en el de Guaraní por último. Dice que no el juez. Será lateral. Que hará Machado para la franja. Dutra también elonga. Sí, complicado. Bueno, a Estudio le queda un cambio. Claro, todavía están trabajando. Lo de Guaraní ya se guardaron. Le erró el pase Denis Benítez allá Colman que no podía.
Peleaba Báez, ganaba Vareiro, Sotelo con la cabeza, va Dutra y la pelota. Le erró el pase y se quedó caído Dutra. Le agarró un calambre en la última. Machado que cruza la pelota para que vaya Mauro Gómez. Lo sigue, no podía, le pegó una raspada. Uy, después Verdún le entró feo a la pelota, le salió mal. Llegó con lo justo. Núñez para salir, salía con categoría, después se pasó. Lo sigue Gómez, otra vez Núñez y Gómez le tiró una patada. Que si no lo amonesta Gómez es de milagro, porque se escapaba Núñez y le pegó lejos y fuerte. Suárez estaba preocupado por otra cuestión. Lo está mirando a Dutra, parece, pero no lo amonestó, ¿no? Desapareció del partido también en el porcentaje que lo venía haciendo Rodrigo Vareiro, por ejemplo. Sí. Cansancio también. Dutra en longa. Seguramente la última modificación será ahí. Entendiendo el partido que estamos llegando a los 35. Corrió un montón Dutra. Saca Núñez. Verdún para bajarla. Colman y la pelota. Sigue corriendo Colman. Colman se sacó uno de encima. Colman le va a pegar y dio el rebote Cantero. Ojo, Cantero la tiró en el córner, ¿eh? Será córner. Ay, 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 ay. Colman, una le quedó a Colman. Sí. ¿Hace cuánto Colman no tocaba la pelota? Y ahí está. Es justamente, ¿eh? Viste que venía resentido, se quejaba de algunos dolores, pero acá apareció enganche, encaró, enganche y remate. Qué buen jugador, ¿eh? Abajo, difícil para el arquero que resolvió bien Cantero. Son de esos chiquititos que siempre da gusto tener en el equipo. Yo no sé cuánto lo podrá seguir aguantando. Te iba a decir, qué vidriera es. Ahí viene Colman justamente a dar una mano en el cierre y está Rengo por todo lado. Tiró el centro, Castaño, no podía Doval. Va a ir a pelear la Benítez. ¿Va a llegar antes que Castaño? Sí. Castaño igual daba una mano y la tiró, alcanzó a tirarla en el lateral. Exactamente, qué vidriera, ¿no? Sí. Primer plano para un chiquitín jugador, pero de los mejores que ha tenido la liga seguramente. Por aquí, el que viene saliendo es Noguera. En larga para Almirón, ganaba bien Doval. Ponía Doval y ganaba otra vez. Sotelo, que recién ingresó, la va a poner a correr a Dutra. No va a llegar Noguera. Noguera sí. Muy bien Noguera, firme. Con un Dutra que está baleado. Después Noguera la tiró afuera. Con lo poco que le queda. Buen partido del central de Guaraní, ¿eh? Un cruce de aquello, ¿no? Porque si perdía allí, se iba el jugador de Estudio Galeano con firmeza. Después la resolvió mal, obviamente. 36. Juega Almirón. La mandó para Dutra. Noguera otra vez. Se había ido antes. Será lateral para Estudio, pero pasamos la mitad de la cancha. Doval habla algo con Filippi. Me parece que en cuanto al último cambio, porque Dutra, Colman y todos no pueden salir, muchachos. Queda un solo cambio. Noguera que saca. Almirón para bajarla. La dejó viva. Dice que no el juez. Otra vez lateral para Estudio. 36 ya que viene. 36. Faltan los goles. Lindo partido, pero faltan los goles. Dutra para bajarla. Báez. No llegó a destino y le quedó a Vareiro, que de ahí le va a pegar, le pegó Vareiro y vos sabés que la pelota pedía sumarlo a Verdún por aquel lado. En esta se encomilonó y decidió mal Vareiro. Saldrá Cantero desde el fondo. Estaba muy lejos además y le pegó forzado de zurda, pero la pelota se fue muy lejos. Benítez para salir. Noguera. Canta la gente de Guaraní porque sabe, entiende que tiene que empezar a quebrar la situación. Lucas Vera. Levanta para Mauro Gómez. Gómez la puso a correr para Agustín Rojas, que recién ingresó. Núñez no podía. Y está Rojas adentro del área. Si toca al medio, Rojas le pegó. Y la pelota transitó toda la línea. Milagro, milagro, milagro. Milagro en Villa Sarita. Ya va al centro otra vez. Y le va a quedar a Ábalos, que rechaza. Y ahora Sotelo da una mano y le va a quedar la contra a Estudio. El que tiene es Dutra. Y la pelota le llega mansa a los pies de Vallejos. Hay un milagro en Villa Sarita. La pelota transitó la línea del arco de Ábalos y no entró. Por poco no lo gana Guaraní. Ya otra vez la bajó. Almirón rechaza a Vareiro y se levanta la platea también de Guaraní. Se prendió esto, minuto 38. Se salvó de milagro Estudio. Va y va Guaraní, que lo quiere ganar. Almirón, el 4, fue el que providencialmente sobre la línea salvó la caída del arco de Estudio Galeano. Le duele todo ahora, después del esfuerzo que hizo, obviamente. Está caído y va a enlongar por allá Alfonso. Filippi mira. Vos sabés que el preparador físico no lo quiere ni mirar a Filippi porque
Sabe que van 38 y medio. Tiene muchos jugadores adoloridos porque acá ahora se cayó también Almirón. Sí, lo ayuda Ábalos. Que fue el de la salvación. Claro, exactamente, del esfuerzo, se estiró todo, allí se ve, más todo lo que venía cargando de esfuerzo físico, quedó allí tendido, por la duda hace no voy a salir. La pelota que transitó sobre la línea de palo a palo prácticamente. Se salvó Estudio Galeano. Por aquí Lucas Vera. A ver el envión anímico de esta jugada. Cómo trabaja. Por aquí Maqueda. Maqueda la metió para que vaya Báez. Báez de ahí le va a pegar. ¡Gol! De Guaraní Antonio Franco. Emanuel. El Patito Báez. Recibió en el vértice del área, abrió el pie con la zurda, alguna ayuda, le modificó el tránsito de la jugada Ábalos, la pelota mansa pero alcanzó para inflar las piolas, minuto 39, casi 40, pasa Guaraní a ganarlo, Báez el autor. Y había que ver dónde se quebraba el partido, para qué lado se quebraba el partido. Y Guaraní estaba haciendo méritos, estaba manejando el partido porque tenía más resto físico, quizás se había encontrado en el funcionamiento colectivo. Y los cambios, como habías dicho, Kevin, por ejemplo, el de Manuel Báez, le dio otro tono al ataque. Y ahí apareció Báez, justamente le cayó allí un rebote, parece en algún jugador que estaba allí cerca. Y la pelota, bueno, confundió a Ábalos y se metió en el arco. Así se iba a abrir este partido, ¿no? Realmente un encuentro muy cerrado. Lo quiebra Guaraní casi en el final del encuentro. Casi en el final del encuentro le costó a Guaraní. Ahora echó a alguien después del gol Suárez. A quien ahora todo el mundo le reclama, pero no llega ni siquiera a quién le echó. Es un asistente que ya se metió en vestuarios, me parece que fue el que fue señalado, o No, a Filippi, no, es a Filippi. A Filippi, sí. Porque ahí fue Filippi. A Filippi, sí. Llega el técnico, nada más y nada menos. Vareiro que levanta, ya están jugando otra vez. Apareció Báez. La cuota de jerarquía que tenía Guaraní en el banco de la que habló usted, Ramón. Exactamente, sí. Parecía que en el banco podía definirse algo y lo aprovechó, obviamente, Guaraní Antonio Franco, pero qué partido cerrado. Se merecerán el aplauso Guaraní por el pasaporte a la final y Estudio Galeano por el gran trabajo de hoy y por la gran campaña. 2 cambios mete el expulsado Filippi ahora, como para que juegue en los últimos minutos, será, ¿no? Se va Almirón. Y Alfonso. Almirón y Alfonso, entonces. Sí. Se vienen Centurión y García. Exactamente. Los dos delanteros. Y bueno, Doval en el fondo a cerrar todo. Doval y Núñez. Doval, Núñez y Verdún. Línea de 3. Y sí, a buscarlo. Por allá Doval que levantaba. Núñez que la peleaba. Benítez que la tiró afuera. Y sí, son 42 ya. Doval, Sotelo. Doval. La levantó para Castaño con la cabeza. Daba una mano Báez, autor del gol. El encargado de destrabar esto. Báez que la peleaba. Ay, 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 el tiro libre que consiguió. El tiro libre que vos sabés que Luchán y Duto se recontra enojaron. Claro. Pero no con Suárez, sino con, si no me equivoco, fue Denny Benítez porque lo empujó de atrás a Castaño cuando Castaño ya había saltado. Claro, le da una chance de pelota parada cerca del área. Un lindo tiro libre tendrá Estudio. 42 y medio. Vareiro el encargado de levantar toda la artillería pesada de Estudio. Candia que grita. Claro, Candia quedó como principal ahora si lo echaron a Filippi. Candia y Espinosa. Veremos con esta jugada qué pasa. Dio la orden Suárez. Va a venir el centro de Vareiro. Levantó Vareiro. Fue Doval. Peinó. Y la pelota se fue arriba. Saldrá Cantero desde el fondo. Minuto 43 lo gana Guaraní. Claro, Espinosa, el de gorra blanca, es el que ha quedado a cargo. Habitualmente el entrenador de arqueros y un hombre con mucho recorrido, mucha experiencia también, que está allí, ¿no? Filippi allá contra el tejido, observando, obviamente, masticando bronca, me imagino. Cantero cara el saque de arco. En 43 y medio. Alcanza a ganar algunos segundos seguramente para hacerlo. No puedo patear, le dijo. Lo hará Vallejos.
Ya lo hizo Vallejos. La pelota que corta el cielo de Posada. Almirón que peina para que vaya Maqueda. Maqueda a aguantarla. Núñez que lo aguantó para que se vaya. Sacará Ábalos desde el fondo. A Núñez también le duele todo. En tiempo de descuento, tercer gol de Huracán que ya es finalista, prácticamente 3-1 sobre Brown. Pelota que venía para Colman, le erraron el pase. Por allá Rojas, el recién ingresado. El último cambio de Guaraní. Verdún. Verdún y la pelota levanta para que vaya a pelear la Castaño. Peinó para que vaya Dutra. Allá Noguera. Salió más alta que larga. A pelear. No pudo Machado. Se le terminó perdiendo en el lateral. 44. Va con lo que tiene Galeano. Lo aguanta Guaraní ahora. Se dio vuelta la torta. Sotelo, Castaño, Benítez que llegaba para el corte. Creo marcó 7, si mal lo vi, 7 más. O por ahí cerca. Es una eternidad, ¿eh? Mucho, ¿no? Para lo que se está jugando y el partido no está cerrado. Será tiro libre, córner. Vendrá desde la derecha. Lo hará Tommy Castaño. Levantó Castaño, fueron todos arriba y allá el que daba una mano y rechazaba era Sosa. Rojas, perdón. Sotelo, la mete otra vez Sotelo. No podía, le quedó a Núñez. Gómez que daba una mano desde el fondo. Rechaza para Almirón. Gómez. Colman está jugando de último hombre, claro, por la altura fue. Claro, en esta, exactamente. la revolvió afuera. Ya estamos en lo que es el tiempo de descuento. Déjeme decir, Kevin, un partido de caballeros. Por lo Sí. que se jugó, por ahí fue ríspido, pero siempre con mucho respeto. Muy bien por los dos desde ese aspecto. Un partidazo en Villa Sarita. Lateral para Guaraní, Lora Machado. Que hace ahora 15 minutos aproximadamente que juega acalambrado. Y no es el único caso del partido. Le podría decir por un rato largo. Maqueda. Lo pelea Castaño. Maqueda. Lateral para Estudio. Y el banco de suplentes de estudio está repleto de acalambrados, ¿no? Porque salieron algunos lesionados y otros... Pelea Sotelo. Mirá lo que la entrega de Sotelo. Bueno, ahora Suárez lo amonesta. Vos sabés que los que entraron también entraron bien. Sí, Eso sí. permitió el gran partido que se disputó esta tarde. Y Estudio Galeano sigue haciendo eso, ¿no? Lo que intentó desde el comienzo, achicar los espacios, presionar a Guaraní. Claro que ahora el resto físico y las modificaciones y todo eso han cambiado. Ya van 90 y algo del partido, lo ha sentido, ¿no? Y ahí marcó la diferencia Guaraní Antonio Franco. Será tiro libre cuando está caído Benítez, ¿no? Denny Benítez. Fue el que fue a trabar. El número 5. Sí. A trabar con Sotelo en esa última. Ahora le reclama todo de Estudio y sí. Está caído Benítez. Que le duele todo. Lógicamente. Toma agua Almirón. Ahora Doval le va a charlar a Suárez, pero te vio 7 y ahora vamos Claro, sí, sí, porque ¿Hasta dónde vamos? recordemos que ya estamos en tiempo de descuento, ¿no? Doval lo quiere levantar, el jugador de Guaraní no se quiere levantar. Ahora se agarran entre Doval y Suárez. Está de pie Benítez. Intentará seguir jugando, pero bueno, a Benito lo atendieron. Lo deberían sacar. Sí. 11 contra 11. Va a dar la orden Suárez y el que va a levantar es Maqueda. Ya no van los centrales, si no, no hace falta. Maqueda levanta. Vino el tiro libre. Le quedó a Francisco Doval que rechaza. Machado. Dejó salir. Lateral para Guaraní. 48 minutos. Lo hará Machado. A los pies de nadie, de Doval. Dutra para peinarla. Gómez. Castaño. Gómez dando una mano. Mauro que la pelea. Ahora Castaño y si Castaño le cobró la amarilla, porque claro, la habían amonestado por la misma. Claro, exactamente. Y ahí Castaño. le sacó. Y la pelota. La peleaba por aquí García. Rechaza Noguera. Doval para
ponerla en órbita. Sotelo peinaba. Benítez rechaza otra vez. Almirón. Maqueda. Quebró bien Maqueda. Almirón para correr. Núñez va a llegar primero. Pegó en Almirón. Lateral para Estudio. Sotelo. Hizo un sombrerito y pasó. Metió la cabeza y pasó Sotelo otra vez. Después estaba bien Benítez. Bien parado. Por aquí Báez. Castaño. Va. Benítez. Un relojito Benítez, Machado. Noguera. Le picó la pelota a Noguera. La mandó en larga. Y sí, había sido foul. Y sí. Claro, los estudios Galeano, Kevin, ya son arrestos individuales. Ya no está el juego colectivo ni algunas sociedades, ¿no? Ya son arrestos individuales, sin mucho resto físico y bien cerradito, bien paradito, obviamente, Guaraní Antonio Franco. Noguera que hará el tiro libre. 49,5. Saca el central. Gómez que peina. Llegaba Verdún. Gómez otra vez. La va a levantar para que vaya Rojas, que no va a poder contra Verdún. Será saque de arco que lo hará Ábalos. Ya lo hicieron rápido. Núñez. Verdún. La mete Verdún para que la pelee García. La bajó para Doval. Doval y la pelota. Larga para Vareiro. Noguera que rechaza. Por aquí Rojas. Báez. Verdún que lo iba a marcar. Rojas. Báez y la pelota. Ojo, van a quedar. Ahí iba a quedar mano a mano si lo encontraba Maqueda. Ábalos y la pelota. Otra vez en larga. García para peinar. Otra vez Vareiro, le quedó a Colman por aquel lado. Puede ser lo último, se viene Colman en una baldosa, pasó hasta el chiquitín. Colman, rebote y Cantero. Cantero se quedó con la pelota, Colman con lo último que tenía. Llegó cansado, de la misma forma salió la pelota, Cantero se queda con lo que era el empate de Estudio Galeano. La seguridad del 1 de Guaraní Antonio Franco ante la gran jugada de Colman otra vez. Recibió, encaró, ganó. Se quedó para el remate, abajo contra el poste, allí estaba Cantero para quedarse con el balón. Sacará Cantero. 51 minutos. Vaya uno a saber hasta cuándo. Almirón, que la tocaba. Ábalos. Y la pelota. Saca para que vayan a pelearla. Noguera ganaba. Pica una vez, pica dos veces y Cantero va al suelo a quedarse con el balón y ganar alguno que otro segundo. Guaraní que se está metiendo en la final. Huracán ya está en la final, ¿sí? Lo espera Huracán. 3-1 en cancha de Brown, derrotó a Jorge Gibson Brown. Victorión de Huracán. Le picó mal a Verdún. Gómez y la pelota. Cuando ahora Suárez se lleva el silbate a la boca. Guaraní Antonio Franco, finalista del torneo Apertura de la Liga Posadeña, fue 1-0. Gol de Manuel Báez en un partidazo. Guaraní venció a Estudio Galeano y jugará por la final del torneo Apertura. El gol de Báez marcó la diferencia. En el primer tiempo fue protagonista Estudio Galeano. Después Guaraní en el segundo tiempo se acomodó. Los cambios lo acomodaron mejor aún y marcó la diferencia. Aplauso para los dos. Allá Filippi protestándolo a Suárez. Cara a cara están. Pero más allá de todo esto, aplauso para los dos. Gran torneo de Estudio Galeano que cayó dignamente. Guaraní Antonio Franco cierra otro torneo notable con una gran cantidad de goles convertidos. Aquí fue solo uno, lo que le bastó para alcanzar la final. 2 goles solamente en contra. Este equipo de los chicos y de algunos con experiencia ponen a Guaraní en la final. Espera, allá seguramente todavía están en Villa Urquiza, el Globo de Rocamora, Huracán. Un muy buen partido hemos vivido esta tarde aquí en Villa Sarita. También con pantalla compartida lo que ha ocurrido en Villa Urquiza con el batacazo de Huracán eliminando a Brown. Y seguramente estaremos con lo que es la final. Los jugadores de Estudio Galeano que aplauden a la gente que lo ha venido a acompañar de gran forma. Excelente torneo del conjunto rosado. Y la franja. La franja que se ha encontrado con un buen plantel. Viene haciendo un torneo
y seguramente llega como candidato a esa próxima final que se va a estar anunciando en las próximas horas cuándo se va a jugar. Lo cierto es que Guaraní se preparó para esto y hasta el momento tiene el 95% del objetivo cumplido. Claro, además este proyecto, recordemos Kevin, proyecta al Federal Amateur, ¿no? Por las dudas hay que asegurar, el provincial que se juega clasificará para la otra temporada recién. Malas noticias desde Santa Fe, pierde Crucero del Norte en 33 minutos de la segunda etapa, 2-0. La derrota del equipo colectivero que se cae y se cae. Que se empieza a despedir también. Guaraní, hablando de despedir, levanta las manos, agradece a su público por haberlo acompañado. Excelente transmisión. Le agradecemos primordialmente a los que nos han acompañado del otro lado de la pantalla, como es fin de semana o cada vez que el fútbol toque. Somos Deporte Misiones, hoy Francis Schneider en la operación técnica, Ariana Cáceres en las imágenes. Gracias, Ramón. Será hasta la próxima. Un placer, Kevin, haber trabajado juntos aquí con todo este gran equipo, con el equipo que estuvo en Villa Urquiza, Deporte Misiones TV, transmitiendo el fútbol, esta pasión que tenemos y que lo hacemos vivir a aquellos que por ahí no pueden venir a la cancha y pueden disfrutarlo. Gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Bueno, volveremos cuando haya otro partido por ahí, ¿no? En los relatos, quien les habla, Kevin Barrios. Esto fue una nueva transmisión de Deportes Misiones. Chau, chau.